En mi última noche con Lucía, estuvo inusualmente dependiente. Por casualidad, mis dedos rozaron el anillo en su mano. Recordé los rumores que había visto unos días antes, noticias de que Lucía estaba a punto de entrar en un matrimonio estratégico con el joven heredero de la familia Ito. Al percibir mi distracción momentánea, la mujer se acercó y tomó la iniciativa, dándome un beso largo y enredado. Mientras yo me perdía en esa neblina, deslizó una tarjeta bancaria en mi mano. Jorge, me caso el mes que viene. Terminemos con esto. Asentí con calma. De acuerdo. Al ver que no discutía ni armaba una escena, Lucía frunció el ceño. ¿Estás bien? Solté una risa ligera y negué con la cabeza. Estoy bien. Ya había pasado la etapa de no estar bien. Todos los que nos conocían sabían esto. Yo amaba a Lucía Liu, 3 años mayor que yo, hasta la locura. Desde los 18 años la perseguí sin descanso. En cuanto me gradué, entré al grupo Liu y me convertí en su secretario. De día, trabajaba con ella a la perfección. De noche, la servía en la cama. Cuando aparecía el peligro, yo me adelantaba para protegerla. En los banquetes de copas, me colocaba frente a ella y bebía en su lugar. Llevaba cuadernos en la mochila todo el año, 3 de ellos llenos de sus preferencias. Con solo una mirada suya, podía reaccionar al instante. Pasé 7 años a su lado sin nombre ni estatus. Con el tiempo, la gente pasó de burlarse de mis delirios a sonreír y preguntarme cuándo llegarían las buenas noticias. Nadie creía que pudiera verla casarse con otro hombre con tanta calma. Ni siquiera Lucía lo creía. Lo que no sabían era que, una semana antes, yo ya había aceptado volver a mi ciudad natal y casarme con mi amor de la infancia, tal como deseaban mis padres. Capítulo 1. La primera vez que conocí a Lucía fue cuando tenía 18 años. Recibí una llamada de mi madre. Jorge, tu padre tuvo un accidente de coche. Está en el hospital. Lo están reanimando. Es muy grave. Vuelve rápido a casa para verlo por última vez. Mi mente se quedó en blanco. Salí corriendo en pánico y choqué de frente contra el coche de Lucía. Por suerte, ella frenó a tiempo. No resulté gravemente herido y, tras levantarme como pude, cogí rumbo al hospital. Lucía me sujetó. Me preguntó qué había pasado. Hizo una llamada y me llevó personalmente al hospital. Cuando llegamos, el director del hospital se apresuró a entrar en el quirófano con el mejor equipo médico, arrancando a mi padre del borde de la muerte. Mi madre y yo nos abrazamos, llorando de alegría. A través de mi visión borrosa, vi a Lucía no muy lejos, agradeciendo suavemente al director. Solo entonces supe que había sido ella quien lo había llamado. En ese instante, la chica que estaba bajo la luz, de mirada fría y porte distante, parecía una deidad descendiendo a mi mundo. Al principio solo quería darle las gracias, así que la seguí, haciendo todo lo que estaba a mi alcance. Después de graduarme, entré al grupo Liu. Por casualidad cruzamos una línea y nos involucramos. Me convertí en su secretario personal. Poco a poco, la naturaleza de nuestra relación cambió. En su ternura ocasional, comenzaron a crecer deseos que nunca debía haber tenido. Hasta que, hace un mes, Lucía de repente se volvió fría conmigo. Inquieto, dudé durante mucho tiempo. Una vez, después de estar juntos, le pregunté con cautela: «Presidenta Liu, ¿hice algo mal?». La mirada helada de Lucía Liu se endureció. Tras un largo silencio, dijo: «Me he cansado un poco». Se me fue el color del rostro. Bajo su mirada indiferente, huí en completa humillación. Ese mismo día, Lucía se fue al extranjero por un viaje de negocios. Por primera vez, no me llevó a mí, su secretario personal. Al día siguiente vi los rumores sobre su matrimonio estratégico con Makoto. Una semana después, cuando Lucía regresó, había un anillo de bodas en su dedo anular. Fue entonces cuando supe que incluso el sueño más hermoso debía terminar algún día, y que había llegado el momento de separarme de Lucía. Lucía ya se había mudado y me dejó el apartamento que me había atrapado durante 7 años. Mientras empacaba, contacté a un agente para ponerlo en venta. La ubicación era excelente y lo puse muy por debajo del precio de mercado. El agente se centró en promocionarlo. Esa misma tarde, alguien vino a verlo y dejó un depósito. Tras firmar el contrato, el agente sonrió con cordialidad. «Señor Wang, el comprador pagará el total. El proceso debería completarse en aproximadamente una semana». Me quedé helado un instante. Luego sonreí y asentí. «De acuerdo, gracias». Después de despedirlo, empecé a empacar el resto del lugar. El gato de la fortuna sobre el zapatero lo había colocado el día que me mudé. Lucía se rió y me llamó obsesionado con el dinero. Luego, en cuanto me giré, se lanzó a mis brazos y me besó con avidez. Mordisqueó el lóbulo de mi oreja y,
con una leve sonrisa. Me provocó. Rezarle a eso no es tan efectivo como rezarme a mí. La alfombra de la sala fue algo que ella vio en un centro comercial durante un viaje de negocios al extranjero. Pasó la tarjeta y la compró. Tardó más de medio mes en cruzar el océano hasta llegar al apartamento. Después de que terminé de desempaquetarla, empezó a desabrocharme la ropa, con una chispa de diversión en los ojos. En cuanto la vi, supe que sería perfecta para dormir encima. El sofá individual de la esquina, en aquella rara ocasión en que fue amable, se quedó a mi lado cuando tuve fiebre, limpiándome una y otra vez para bajar la temperatura. La pluma estilográfica que más usaba en el escritorio fue el primer regalo que le hice. La utilizó durante años. En la portada interior de Estrategia Empresarial, en el extremo izquierdo de la estantería, había un boceto, apenas unos trazos que dibujó de mí por capricho. 7 años era muchísimo tiempo, suficiente para que alguien tan reservada y distante como Lucía dejara recuerdos imborrables en cada rincón de este hogar. Fui empacando y tirando cosas, hasta que al final, de pie en medio del desorden, me derrumbé por completo. Lloré toda la noche. Por la mañana, me apliqué hielo en los ojos durante media hora hasta que el enrojecimiento apenas se notó. Saqué la carta de renuncia que había escrito hacía tiempo y fui directo a la empresa. Apenas me senté en mi escritorio, noté que mis compañeros del departamento me miraban con expresiones sutiles, pero llenas de compasión. Capítulo 2. Antes de que pudiera preguntar el motivo, vi cómo se abría la puerta del despacho de Lucía y Makoto salía de allí. Vestía un traje de alta costura a medida. Todo en él irradiaba ese aire de joven heredero mimado por una familia poderosa, moviéndose por la empresa con naturalidad, como si fuera el dueño de todo el edificio. Por fin entendí de dónde venían esas miradas sutiles de mis compañeros. Al fin y al cabo, todos pensaban que yo terminaría casándome con Lucía. De la noche a la mañana, Lucía se había comprometido, dejándome en una posición incómoda. Sin embargo, al verme, Makoto parecía no tener ningún reparo. Con una sonrisa cordial en el rostro, me tendió la invitación que llevaba en la mano y me invitó con entusiasmo. Secretario Wang, buenos días. Dentro de una semana será la fiesta de compromiso de Lucía y mía. He venido especialmente a repartir las invitaciones. Usted es quien más tiempo ha estado al lado de Lucía, así que no falte, por favor. De inmediato puse una sonrisa adecuada en el rostro y tomé la invitación con ambas manos. Felicidades al señor Ito y a la presidenta Liu. La sonrisa de Makoto Ito no cambió. Se inclinó ligeramente hacia mí y, con voz baja que solo nosotros dos podíamos oír, dijo entre risas: ¿De verdad pensabas que podías escalar hasta la familia Liu? ¡Qué ilusiones tan ridículas! Lucía Liu solo te usó para practicar. Si no, ¿cómo iba a hacerme sentir bien después de casarse conmigo? Abre bien los ojos, mira la diferencia entre tú y nosotros, y ríndete cuanto antes. Seguía sonriendo, con una actitud cercana. Cualquiera habría pensado que solo estábamos hablando en voz baja. Mi expresión no cambió, pero los dedos que sujetaban la invitación se me pusieron ligeramente blancos. Podía entender el comportamiento de Makoto. Al fin y al cabo, nadie quiere ver al ex de su esposa rondando delante de sus ojos. Aún así, sentí un nudo en el pecho. Apreté los labios y, por iniciativa propia, rebajé aún más mi posición. No se preocupe, señor Ito, sé cuál es mi lugar. La sonrisa de Makoto tenía un filo frío. Eso espero, pero yo nunca confío en que otros sean lo suficientemente conscientes. Al segundo siguiente, me agarró de la mano y su cuerpo se echó de repente hacia atrás. Antes de que pudiera reaccionar, ya había caído al suelo. Tras soltar un grito, me miró con una expresión de desconcierto. Secretario Wang, lo invité de buena fe a nuestra fiesta de compromiso. ¿Por qué me empujó de repente y me dijo que me largara? La puerta del despacho se abrió y Lucía salió con pasos largos. Al ver a Makoto tirado en el suelo, se apresuró a ayudarlo a levantarse. Makoto, ¿qué ha pasado? Makoto, con los ojos enrojecidos, la miró. Le estaba entregando la invitación al secretario Wang y lo invité a nuestra fiesta de compromiso. De repente se enfadó y me empujó, diciéndome que me fuera. Lucía me lanzó una mirada cargada de frialdad. Fruncí el ceño y me apresuré a explicar. Yo no. Pero Lucía me interrumpió directamente y le dijo a Makoto: ¿Qué estatus tiene él? ¿Hace falta que lo invites tú en persona? El ambiente se congeló. La humillación despiadada de aquella mujer me atravesó el pecho por un instante. Makoto se quedó atónito, pero enseguida volvió a sonreír, haciendo de mediador. Pero al fin y al cabo es tu secretario principal. Solo quería ayudarte a retener talento. Lucía le tomó directamente del brazo y lo condujo de vuelta al despacho. Mientras caminaba, dijo de forma algo dominante:
Eres el futuro marido de la dueña de la empresa. Nadie es más importante que tú. ¿Dónde te torciste el pie? Déjame ver. Me quedé de pie, inexpresivo, observando sus espaldas. Makoto estaba demasiado impaciente. Ni siquiera podía esperar a que yo entregara mi carta de renuncia. Aún así, con una actuación tan burda, ¿cómo podía Lucía no darse cuenta? Simplemente, estaba dispuesta a protegerlo. Todos éramos adultos. Algunas justicias no se consiguen llorando o armando escándalos. Con el pecho oprimido, saqué con calma la carta de renuncia. Justo cuando iba a entrar para que Lucía la firmara, ella salió de repente, con una figura esbelta y elegante. Al caminar parecía llevar el viento consigo. Golpeó suavemente mi escritorio con sus dedos largos y me notificó sin rodeos. Makoto no quiere verte. Renuncia. En sus cejas y ojos fríos no había rastro de consideración. El corazón me dio un vuelco. Apreté con fuerza la carta de renuncia que llevaba preparada desde temprano. Había trabajado con diligencia en el grupo Liu durante 7 años. Nunca imaginé que me iría de una forma tan humillante. Sonreí con amargura y asentí lentamente. De acuerdo. Mi actitud, sin llorar ni protestar, hizo que Lucía sintiera una irritación inexplicable. Frunció el ceño y dijo, vete hoy mismo, haré que finanzas te indemnice con el doble. Sonreí levemente. Entendido, gracias. Presidenta Liu. Lucía se dio la vuelta y se marchó. Volví a mi puesto. Rompí en pedazos la carta de renuncia sobrante y presenté directamente la solicitud de salida en el sistema de la empresa. Quizá Lucía ya había hablado con recursos humanos, porque la solicitud se aprobó casi al instante y pasó directamente a ella. De inmediato, apareció una notificación en mi pantalla. Su solicitud de baja ha sido aprobada. Casi al mismo tiempo, una gran suma de indemnización por despido llegó a mi cuenta. Recogí mis cosas rápidamente y, al salir con ellas en brazos, pasé por delante del despacho de Lucía. La puerta no estaba completamente cerrada. Quedaba una rendija. Dentro, Lucía estaba revisando documentos con la cabeza baja. Makoto estaba sentado a su lado, comiendo un postre. Él dio un bocado y luego levantó otra cucharada para ofrecérsela a Lucía. Prueba, está rico. Lucía se comió ese pequeño pastel usando la cuchara que él ya había usado, sin fruncir siquiera el ceño. Está bastante bien. La miré y esbocé una sonrisa de burla hacia mí mismo. Desde mi primer día en la empresa supe que Lucía tenía 2 grandes límites. Primero, tenía manía por la limpieza y nunca compartía cubiertos con nadie. Al principio, ni siquiera en la cama me besaba. El primer beso fue porque yo tenía fiebre. Estaba aturdido, y al hablar con ella mis labios rozaron sin querer los suyos. Me puse pálido del susto, pero ella se inclinó con pereza y me besó. Entonces pensé que, para ella, yo era diferente. Segundo, odiaba los dulces. En 7 años a su lado, nunca la vi comer nada dulce. A veces compraba pequeños pasteles para mí. Ella ni siquiera les dedicaba una mirada. Guardé todas esas preferencias suyas como si fueran tesoros, llenando 3 gruesos cuadernos, por miedo a cometer el más mínimo error y hacerla enfadar. Pero resultó que mi manual secreto no era más que un chiste. Cuando se encuentra a la persona correcta, todo se puede tolerar. Saqué aquel cuaderno pesado, sonreí con ironía y, sin dudarlo, lo tiré a la basura antes de darme la vuelta y marcharme. Lucía levantó la vista de los documentos y, a través de la rendija de la puerta, creyó ver pasar una silueta familiar. Por un instante, se quedó ligeramente ausente. Capítulo 3. Al volver a casa, les conté a algunos amigos que había dejado el trabajo y que regresaría a mi ciudad natal. Quedamos en cenar juntos al día siguiente. Pensé que en esta vida ya no habría muchas oportunidades de volver a ver a Lucía. Sin embargo, cuando seguía al camarero hacia el reservado, por el rabillo del ojo alcancé a ver en el segundo piso una figura conocida. Lucía estaba apoyada en la barandilla con sus amigas, tomando el aire. La mujer me daba la espalda. Su silueta, inexplicablemente, desprendía un aire de soledad. Con solo una mirada, bajé la cabeza y fingí no haberla visto, pero el viento trajo hasta mí la voz de Lucía hablando con los demás. Escuché a una de sus amigas preguntarle, ¿de verdad piensas casarte con Makoto? El secretario Wang ha estado a tu lado tantos años. Todos pensábamos que acabarías casándote con él. El tono de Lucía fue indiferente. Nunca lo consideré. Su amiga se rió y bromeó. Aparte de su origen familiar, el secretario Wang es guapo, competente, atento y te ha sido totalmente fiel todos estos años. ¿De verdad nunca te hizo latir el corazón? Lucía guardó silencio un par de segundos. Su voz, fría y desprovista de emoción, llegó hasta mis oídos con el viento.
¿Cómo iba a permitirme enamorarme de un juguete? Mi rostro se volvió pálido al instante, quedándome inmóvil en el sitio. Solo cuando me crucé con la mirada inquisitiva y confusa del camarero que me guiaba, apreté con fuerza los dedos y seguí adelante lentamente. La cena fue insípida. Todos eran compañeros de universidad y sabían de mis sentimientos por Lucía durante estos años. Al enterarse de que regresaría a mi ciudad natal, se alegraron por mí y, al mismo tiempo, se apiadaron. Todos bebieron bastante. Cuando la animación terminó y vi cómo a mis amigos los recogían sus esposas o novias, volví a quedarme solo. Justo cuando iba a marcharme, el teléfono sonó de repente. Al mirar la pantalla, vi que era el número de Lucía. Iba a colgar, pero sin querer toqué el botón de responder. Fruncí el ceño, a punto de colgar de inmediato, cuando una voz desconocida salió del otro lado. «Hola, ¿el señor Jorge?» Me quedé un segundo atónito. «Sí, soy yo». La otra persona habló con cortesía. «Señor Wang, la señorita Liu ha bebido demasiado. ¿Podría venir a recogerla?» Llamamos desde. Lucía nunca bebía en exceso. Con su estatus, hacía tiempo que casi nadie se atrevía a forzarla a beber. ¿Cómo podía estar borracha? No indagué por qué el camarero me había llamado a mí. Solo respondí con distancia. «Lo siento, no me es conveniente ir. Contacte con su prometido para que venga a recogerla». Apenas terminé de hablar, escuché de repente un grito alarmado del camarero al otro lado del teléfono. «Señorita Liu, ¿qué le pasa?» La llamada se cortó de forma abrupta. Mi expresión cambió de inmediato. El pánico me invadió. Antes de que el cerebro pudiera reaccionar, mi cuerpo ya corría hacia el segundo piso. Entré de golpe en el reservado, gritando con preocupación: «Lucía». Al empujar la puerta, vi a Lucía Liu recostada en la silla, con el rostro sombrío. La palma de su mano derecha estaba cubierta de sangre fresca. Sobre la mesa y en el suelo había fragmentos de vidrio esparcidos. El camarero estaba a un lado, con el rostro lleno de angustia. Sin embargo, la expresión de Lucía era gélida, como si la persona herida no fuera ella. Al oír mi voz, giró la cabeza y me miró. Sus ojos estaban oscuros y cargados de emociones. Su voz sonó ronca, con un deje de agravio apenas perceptible. «¿No dijiste que no vendrías?» Capítulo 4. Suspiré en silencio. «Primero déjame curarte la herida». Lucía no respondió ni afirmó ni negó. Su actitud era un poco extraña. Al acercarme, percibí el fuerte olor a alcohol en su cuerpo y supuse que realmente estaba algo ebria. Probablemente había olvidado que yo ya no era su secretario. El camarero, como si hubiera sido indultado, fue enseguida a traer el botiquín de primeros auxilios del restaurante. Llevaba muchos años al lado de Lucía y, para hacer frente a todo tipo de emergencias, había aprendido adrede bastantes conocimientos de primeros auxilios. Para mí, aquello ya era algo rutinario. Me acerqué y, al ver la palma de su mano hecha un desastre, fruncí el ceño instintivamente. «Va a doler un poco. Aguanta. Con cuidado». Retiré los fragmentos de vidrio incrustados en su mano y apliqué el medicamento. Luego, como si estuviera calmando a un niño, sin darme cuenta soplé suavemente sobre la herida. La mujer sentada en el lugar principal me miró el perfil con una expresión concentrada y amable. Su mirada se suavizó ligeramente, tratando la herida con suma atención. Terminé haciendo un bonito lazo en la venda. Sonreí y la miré. «Señorita Liu, ya está bien». No había terminado de hablar cuando Lucía, de repente, me tocó la mejilla con la otra mano, la que no estaba herida, y se inclinó para besarme. Su beso fue intenso y decidido, cargado de una emoción inexplicable. Abrí los ojos de par en par, mirándola con incredulidad. Al segundo siguiente, sin dudarlo, puse ambas manos sobre sus hombros y la empujé, pero fui yo quien perdió el equilibrio y cayó sentado en el suelo, todavía mirándola con asombro. Lucía, sentada en lo alto, me miró desde arriba. Su voz sonó algo ronca. «Jorge, en realidad, no pasaría nada si no te fueras». Mi corazón fue apretado al instante por un dolor silencioso. El día anterior me había echado, y al día siguiente decía que no importaba que me quedara. Cuando apenas un momento antes había dicho delante de otros que yo no era más que un juguete. Vi con claridad el deseo en el fondo de sus ojos y solo sentí que todo era absurdo y ridículo. «Lucía, ya terminamos. Lo dijiste tú misma. Si sigues así, empezaré a pensar que te has enamorado de mí». Las pupilas de Lucía se contrajeron. La emoción en sus ojos se disipó de inmediato, volviéndose fría. De pronto sonó el teléfono. Miré de reojo y vi el nombre de Makoto en la pantalla. Levanté la voz. «Señorita Liu, su prometido la está buscando».
Lucía bajó la mirada hacia la pantalla del móvil. Su expresión se enfrió por completo. Lárgate. Me levanté del suelo y salí rápidamente del reservado. Apenas crucé la puerta. Detrás de mí sonó algo parecido al ruido de un móvil haciéndose añicos. Me detuve un instante, pero esta vez no miré atrás y seguí caminando. Al salir del restaurante, tomé un taxi y me fui de allí con prisas. Poco después de subir al coche, me encontré con la expresión dubitativa del conductor reflejada en el retrovisor. Desconcertado, saqué un espejo y me miré. Entonces lo entendí. Tenía los labios manchados del pintalabios de Lucía, incluso en las comisuras. Me veía terriblemente desaliñado. De pronto recordé una ocasión en la que Lucía, algo poco habitual, se quedó a pasar la noche en el apartamento. Por la mañana nos levantamos juntos para ir a la empresa. Lucía estaba frente al tocador maquillándose. Cuando estaba terminando, se dio cuenta de que yo no sabía en qué momento había aparecido detrás de ella. De repente le entró el capricho. Escogió personalmente un pintalabios y me indicó que la ayudara a ponérselo. Era la primera vez que le aplicaba pintalabios. Por miedo a hacerlo mal, fui extremadamente cuidadoso. Lucía frunció los labios para cooperar. Justo cuando terminé por fin y suspiré aliviado. Ella hizo una travesura, rodeó mi cuello con los brazos y me besó de improviso. Cuando se apartó, mis labios estaban llenos de manchas de pintalabios, desordenadas, vergonzosas y ambiguas. Lucía, en cambio, sonreía como un gato que había logrado su travesura. Al salir de aquellos recuerdos y mirarme en el espejo, ya estaba llorando a mares. Capítulo 5. A la mañana siguiente, nada más despertarme, recibí un mensaje de una excompañera. Jorge, encontré un colgante de jade en tu puesto. ¿Lo quieres? Me envió una foto. Al verla, me di cuenta de que era el regalo de cumpleaños que me había dado mi madre el año anterior. Siempre me había gustado mucho. Supuse que, al marcharme con tanta prisa al renunciar, lo había dejado atrás. Quedé con mi excompañera para comer. Llegué temprano y, nada más entrar al restaurante al que solía ir en horario laboral, pedí la comida. De repente, vi a Makoto acercándose desde no muy lejos. No tenía en el rostro su habitual sonrisa cordial. Había en él un matiz de frialdad. Y se dirigió directamente hacia mí. Fruncí el ceño y abrí la boca. Tú. No había terminado de hablar cuando Makoto levantó la mano de repente y me dio una bofetada sonora en la cara. Al mismo tiempo, alzó la voz de forma deliberada. Basura, ya te echaron de la empresa y todavía te atreves a seducir a mi prometida. El restaurante quedó en silencio al instante. Todos miraron sorprendidos en nuestra dirección, con la cara girada por el golpe. Por fin reaccioné. Makoto estaba desquitándose conmigo por lo ocurrido la noche anterior. La mejilla me ardía con fuerza. A mi alrededor, la gente empezó a murmurar. ¿Están pegándole al amante? ¡Qué fuerte! Bien hecho, tan guapo y se pone a ser amante. ¿No es ese el joven señor de la familia Ito y el secretario Wang? Dicen que Wang fue el amante de la presidenta Liu durante años. Y ahora que ha perdido el favor, la esposa legítima lo persigue para pegarle. ¡Qué patético! ¿Patético? ¿Qué estatus tiene él y cuál tiene Makoto? ¿También se atreve a competir por una mujer con el joven señor Ito? Me temblaba todo el cuerpo. Al cruzarme con la mirada llena de malicia de Makoto, me di la vuelta para irme, pero Makoto no pensaba dejarme en paz. Con expresión altiva, me lanzó una advertencia fría. Jorge, gente de tu calaña, puedo agarrar a montones con solo estirar la mano. No te creas especial solo porque estuviste 7 años con Lucía. Te advierto, no vuelvas a aparecer delante de Lucía y de mí. Si no, puedo hacer que no tengas sitio ni en el grupo Liu, y también puedo hacer que no puedas seguir en Ciudad A. Mi expresión se enfrió por completo y lo miré de frente. Joven señorito, puede quedarse tranquilo. Lucía y yo ya no tenemos ninguna relación. Ya acepté volver a casa para una cita arreglada por mis padres. En vez de tomarse tantas molestias viniendo a advertirme, mejor controle a su mujer y no deje que vuelva a molestarme. Dije a propósito que me iba a marchar. Sin embargo, Makoto entendió mis palabras como si estuviera presumiendo de que era Lucía quien me buscaba. Su rostro se volvió aún más desagradable, mostrando un rencor venenoso. ¿Volver a casa para una cita arreglada? Yo diría que vuelves a aprender de tu padre cómo seducir mujeres. He oído que tu padre tuvo un accidente de coche y se quedó cojo de una pierna, convertido en un inútil, y aún así pudo quedarse en la universidad como profesor. Dicen que tenía una relación ambigua con la rectora. Te empapaste de eso desde pequeño. Por eso haces cosas tan vergonzosas, seduciendo a la prometida de otro, de tal padre, tal hijo. Sus palabras eran afiladas y estridentes. Ya no pude soportarlo más. Cállate.
Agarré el café que tenía delante y se lo lancé directamente a la cara. El café lo empapó entero. Me miró incrédulo, temblando de rabia. Jorge, ¿te atreves a echarme café? Basura, no te dejaré escapar. Mi expresión era glacial. Si no limpias esa boca, no solo te echaré café, también te pegaré. Apenas terminé de hablar, la figura de Lucía apareció de repente en la entrada del restaurante. Tras echar un vistazo a la escena, se dirigió directamente hacia nosotros. Makoto se apresuró a quejarse. Lucía, solo estaba hablando con él y me tiró café encima. Yo estaba tan furioso que tenía la cara lívida. Fuiste tú quien primero insultó a mi familia. No había terminado cuando vi a Lucía tomar un vaso de agua helada de manos de un camarero que pasaba. Con un simple gesto, el agua cayó desde mi cabeza. Ese chorro apagó mis palabras inconclusas y, al mismo tiempo, extinguió por completo el último y débil resto de emoción que aún sentía por ella. Capítulo 6. El agua helada me recorrió desde la coronilla hasta el interior de la ropa, haciéndome tiritar de frío. El cabello empapado se me pegaba al rostro. Estaba hecho un completo desastre. Lucía me miró a los ojos, empañados de lágrimas por la humillación, aunque yo las contenía con todas mis fuerzas. Pídele disculpas a Makoto. Sí, para Lucía, siempre había sido así. Nunca le importaba quién tenía razón o no. Solo protegía a la persona que quería proteger. Makoto, tras un instante de sorpresa, adoptó de inmediato una expresión triunfante. Me miraba con provocación, esperando mi disculpa. Me quedé quieto y hablé con voz vacía. ¿Y si no lo hago? La expresión de Lucía destilaba frialdad. Si te atreves a humillar a mi prometido, haré que no puedas volver a quedarte en Ciudad A. El dinero que tienes en tus tarjetas, no te llevarás ni un céntimo. Solté una risa amarga. Ellos siempre habían creído que yo me quedé a su lado por dinero, que me aferraba a la gloria de esta gran ciudad y que, por mucho que costara, no quería irme, pero no sabían que, en un principio, me quedé aquí únicamente por ella. Y en cuanto a su dinero, con las manos temblorosas abrí la cartera. Saqué la tarjeta que Lucía me había dado en su día y la dejé sobre la mesa. El dinero te lo devuelvo. Ciudad A. No me quedaré más. De todos modos, voy a volver a casa para una cita arreglada. Al oír la palabra cita arreglada, las pupilas de Lucía se contrajeron. Al ver que me marchaba, se puso nerviosa y se apresuró a seguirme, pero apenas dio un par de pasos. Todo se volvió negro ante sus ojos y su cuerpo se desplomó hacia adelante. Al oír el alboroto, me giré de inmediato y corrí hacia ella. Lucía. Lucía perdió el conocimiento al instante, cayendo sin fuerzas en mis brazos. Me asusté muchísimo y la llevé a toda prisa al hospital. Lucía fue enviada enseguida a hacerse exámenes. Sin embargo, cuando tuve los resultados en la mano y leí las palabras impresas en ellos, me quedé completamente en silencio. Me quedé todo el tiempo junto a su cama, mirando su rostro, frío y delicado incluso mientras dormía. Mi ánimo era indescriptiblemente complejo. Lucía despertó poco después. Al encontrarse con mi mirada preocupada, frunció el ceño. ¿Qué me pasa? Sabía que no podía ocultárselo. Le entregué el informe de embarazo que había estado apretando en la mano todo ese tiempo. Lucía lo tomó y, al ver las palabras embarazo de 6 semanas, su expresión se volvió espantosamente desagradable. Últimamente no tenía apetito y su menstruación se había retrasado, por estar siempre excesivamente ocupada con el trabajo. Sufría desequilibrios hormonales y sus ciclos nunca habían sido regulares, así que no le había dado importancia. Jamás imaginó que estaba embarazada. Abrí la boca, pero al ver el rostro lívido de Lucía, las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Quería suplicarle que tuviera al niño, pero era absolutamente imposible. Lucía captó mi expresión y soltó una risa burlona. Sabes perfectamente que no puedo quedarme con este niño, ¿verdad? Mi rostro se volvió mortalmente pálido. En los labios de Lucía apareció una sonrisa cargada de desprecio. Un hijo mío solo puede ser legítimo. Solo tendré hijos con mi esposo. Cualquier otro no es más que un bastardo que no debería existir en este mundo. Ve a avisar al médico que mañana me programe la operación. Quiero deshacerme de esto cuanto antes. Mi voz tembló y mi cuerpo se balanceó, pero aún así respondí lentamente. De acuerdo. Contacté con el médico y concerté para Lucía la intervención para abortar. Ese niño, después de todo, también tenía algo que ver conmigo. Quería quedarme una noche en el hospital para cuidarla, pero ella me echó. No pegué ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, aún así, fui en silencio al hospital. Muy pronto vi cómo llevaban a Lucía al quirófano. Aproximadamente 1 hora después, la sacaron, solo que su rostro estaba mucho más pálido.
No pasó mucho tiempo descansando en la habitación antes de que Lucía pidiera el alta. Al salir del hospital, ya se había cambiado a un vestido de gala. El maquillaje exquisito cubría su palidez, sin dejar ver ni rastro de debilidad. Miré la fecha, casi sin pensarlo. Ya sabía a dónde iba. Aún así, como si me estuviera castigando a mí mismo, tomé un taxi y seguí su coche, tal como esperaba. Lucía llegó rápidamente al lugar de su fiesta de compromiso con Makoto, con una leve sonrisa en los labios. Lo abrazaba con intimidad, recibiendo una tras otra las felicitaciones de los invitados. Me quedé observando durante largo rato, con el pecho oprimido y una amarga sensación de ironía. Realmente era despiadada, cruel conmigo, y cruel también consigo misma. Acababa de abortar a nuestro hijo y, al instante siguiente, se comprometía con otro hombre. La observé fijamente durante mucho tiempo, al recordar la frialdad con la que decidió abortar sin dudar. El último rastro de apego que quedaba en mi corazón se hizo añicos por completo. Regresé directamente a casa, tras entregar el piso al comprador. Tomé la maleta que había preparado con antelación y me dirigí al aeropuerto. El excompañero que me había engañado para ir al restaurante me envió un mensaje de disculpa. Lo siento. Yo también estaba siendo presionado por Makoto. No lo culpé, pero tampoco respondí. Lo bloqueé y lo eliminé. A Makoto, que no paraba de enviarme vídeos del compromiso para provocarme, bloqueado y eliminado. A Lucía, cuyos mensajes jamás había borrado desde que nos agregamos, incluso cambiando de móvil varias veces, bloqueada y eliminada. En el momento en que el avión despegó, curvé ligeramente los labios en una sonrisa pálida. Lucía, tú salvaste la vida de mi padre y también acabaste con la de nuestro hijo. A partir de ahora, no te debo nada. Adiós, para no volver a vernos jamás. Capítulo 7. En el lugar del compromiso, Lucía se distraía de vez en cuando, a pesar de que todo avanzaba exactamente según el plan que ella misma había trazado. No sentía ni la más mínima alegría o satisfacción. Se sentía incómoda, una incomodidad difícil de describir que iba desde el cuerpo hasta el corazón. El pecho le oprimía sin razón aparente, y en su mente aparecía una y otra vez el rostro pálido de Jorge. Aguantó hasta que el banquete llegó a su fin. Makoto se acercó a su lado, levantó el brazo y rodeó su esbelta cintura, atrayéndola hacia él. Cuando Lucía se había desmayado, Jorge la había llevado al hospital en cuanto pudo. Él no sabía nada del aborto de Lucía. La fiesta de compromiso había salido a la perfección y Makoto estaba de muy buen humor. Sus dedos recorrieron su cintura de manera ambigua, provocándola. Lucía, desde hoy eres mía. Llevas el sello de mi Makoto. Ya nadie podrá arrebatártela. Al percibir su olor, la primera reacción de Lucía fue de rechazo. Quiso apartarlo. El perfume que usaba Makoto era demasiado dulce y empalagoso. No era como Jorge, que casi nunca usaba perfume. En él siempre había un leve aroma a jabón, limpio y refrescante. Ese olor ligero flotaba suavemente en el aire, sin resultar invasivo, pero tampoco permitía ignorar su presencia. Exactamente como él, siempre silencioso, haciendo que uno se acostumbrara sin darse cuenta, volviéndose familiar poco a poco. Aún así, Lucía contuvo el impulso y sonrió de manera despreocupada. Pero si eres Makoto, ¿quién se atrevería a competir contigo? Makoto soltó una risa baja. Una sombra oscura cruzó fugazmente sus ojos. Naturalmente, pensó en Jorge, pero en ese momento no iba a mencionarlo para arruinar el ambiente. Lucía, ahora ya hemos formalizado nuestra relación. En realidad, siempre he querido que esta noche, mientras hablaba, bajó la mirada hacia el rostro frío y delicado de Lucía. Lucía había estado con Jorge 7 años. Incluso él había oído bastantes rumores sobre su relación. No podía esperar más para conquistarla por completo. Makoto fijó la mirada y, de pronto, bajó la cabeza, inclinándose para besarla. Sin embargo, justo cuando sus labios estaban a punto de rozar los de Lucía, la expresión de ella cambió bruscamente, de manera instintiva. Giró el rostro y levantó la mano para empujarlo. Los labios de Makoto apenas alcanzaron a rozarle la mejilla antes de que, tomado por sorpresa, cayera sentado al suelo. Su rostro se ensombreció de inmediato. Lucía también se quedó un momento atónita. Lo que acababa de hacer había sido un reflejo puro. Frunció el ceño, luego se inclinó y le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Lo siento, hoy estoy un poco cansada. Antes no reaccioné, aunque lo dijo así. No mostró ninguna intención de volver a besarlo. El cuerpo de Makoto temblaba ligeramente. Por dentro estaba lleno de humillación y vergüenza. Forzó una sonrisa y habló, reprimiendo sus emociones. No pasa nada, fui yo quien se precipitó. Ya nos iremos acostumbrando poco a poco.
Lucía no continuó consolándolo. Dijo con tono indiferente: aún tengo algunos asuntos de la empresa que atender. Haré que el conductor te lleve primero a casa. Dicho esto, sin esperar la respuesta de Makoto, levantó la mano, llamó al chofer y le dio instrucciones para que lo llevara de regreso. Aunque ambas familias ya se habían comprometido, después del compromiso cada uno seguía viviendo en su propia casa. Makoto, viendo la frialdad en el rostro de la mujer, apretó los dientes y se marchó con el conductor. En el instante en que se dio la vuelta, Lucía ya no pudo contenerse. Levantó la mano y se frotó la mejilla por donde habían rozado los labios de Makoto, dejando escapar una expresión de rechazo difícil de ocultar. La familia Liu no necesitaba realmente un matrimonio de conveniencia para elevar su estatus, pero sí necesitaba una alianza fuerte con una familia de nivel equivalente. Ella pensó que podría adaptarse. Al fin y al cabo, Makoto era el futuro esposo que ella misma había elegido. En el futuro, harían todas las cosas más íntimas que pueden hacerse entre dos personas, pero al usar la cuchara que él había usado, su primera reacción fue querer ir a enjuagarse la boca. Cada vez que él la abrazaba, quería apartarlo. Cada vez que intentaba besarla, su reacción instintiva era esquivar. Incluso cuando Makoto insinuó que, tras el compromiso, podrían vivir juntos, ella se hizo la desentendida y no respondió. Esas reacciones instintivas podían engañar a los demás, pero no a ella misma. En su mente, Lucía pensaba una y otra vez en Jorge. Cada vez que recordaba la expresión completamente rota de su rostro cuando oyó que ella había decidido abortar, la opresión en su pecho se hacía aún más intensa. Lucía salió del salón del banquete y subió directamente al coche. Capítulo 8. Lucía se sentía algo irritada. Se inclinó y sacó varios cuadernos del compartimento frente al asiento del copiloto. Si Jorge hubiera estado allí, habría descubierto que eran precisamente los cuadernos que él había tirado a la basura. Una mujer como Lucía, incluso ella había llegado a rebuscar cosas en un cubo de basura. Por suerte, en ese momento acababan de cambiar la bolsa, así que los cuadernos no se habían ensuciado. Lucía abrió uno de ellos y, al ver esas notas tan familiares, se quedó ligeramente abstraída. En los cuadernos estaban registrados todos los pequeños detalles que Jorge había observado desde que entró en el grupo Liu. Todo en ellos giraba en torno a ella. Punto clave: la señorita Liu tiene una fuerte manía por la limpieza. Llevar siempre toallitas desinfectantes. La señorita Liu odia el melón amargo. A Lucía le gusta el sabor cítrico, ultra fino. A veces también anotaba pequeñas cosas, analizando su estado de ánimo del momento y algunas de sus manías o tabúes. En ocasiones, registraba las veces en que él cometía errores y era regañado. Al lado dibujaba un pequeño monigote con cara de agravio. Al mirar a ese niño dibujado de forma sencilla, Lucía casi podía ver la expresión lastimada de Jorge. En su mente, era como volver a ver todo el proceso, desde aquel Jorge recién llegado a la empresa, cuidadoso hasta el extremo, temeroso de cometer cualquier error, hasta convertirse en el actual secretario Wang, profesional y hábil en todos los frentes. Cuando Jorge se marchó aquel día, vio a Lucía a través de la rendija de la puerta. En realidad, ella también había visto su perfil. El pastel lo comió a propósito. Después de despedir a Makoto, casi de forma inconsciente fue al lugar donde Jorge había estado y recogió aquellos 3 cuadernos. Los dedos de Lucía que sujetaban los documentos se tensaron sin darse cuenta. Al segundo siguiente, volvió a meter los cuadernos en el compartimento. Arrancó el coche y condujo directamente hacia el hospital. Quería verlo. El Rolls Royce dejó una estela borrosa en la carretera y, en poco tiempo, llegó al apartamento. Lucía se detuvo ante la puerta y, por costumbre, presionó directamente el lector de huellas. La cerradura electrónica emitió un aviso: huella no reconocida. Lo intentó 2 veces más, pero la puerta seguía sin abrirse. El corazón de Lucía dio un salto. En el pecho apareció una sensación de bloqueo difícil de describir. Su rostro palideció un poco, justo cuando iba a introducir la contraseña. La puerta se abrió desde dentro. A Lucía se le iluminó el rostro y levantó la cabeza de inmediato. Jorge. La voz se le quedó atrapada en la garganta. Frente a ella, un hombre y una mujer desconocidos la miraban con cautela. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás intentando abrir la cerradura de nuestra casa? Capítulo 9. Lucía frunció el ceño con fuerza. Su voz era gélida. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está Jorge? La pareja se quedó un instante desconcertada. La mujer reaccionó primero y le susurró algo a su marido. Es la antigua propietaria. El hombre lo entendió de inmediato. Al ver que Lucía vestía con lujo y tenía una presencia poco común, habló con cortesía.
Él nos vendió la casa, ya se mudó. Dijo que iba a volver a su ciudad natal para una cita arreglada y casarse. El corazón de Lucía se agitó con ansiedad. Apartó al hombre de un empujón y entró rápidamente en el apartamento. El lugar que antes le resultaba tan familiar había cambiado por completo. Todas esas pequeñas cosas que ella y Jorge habían ido comprando a lo largo de los años, no quedaba ni una sola, habían desaparecido por completo. Los muebles grandes, como el sofá, seguían allí, pero ahora estaban llenos de objetos pertenecientes a aquella pareja. En toda la casa no había ni el más mínimo rastro de lo que alguna vez compartieron ella y Jorge. Por supuesto, Lucía no creía que él hubiera vuelto a casa para una cita arreglada. Pensó que no era más que una excusa para vender el piso, pero el hecho era que se había ido de verdad. Su voz salió ronca. ¿Cuándo se vendió la casa? Hace una semana. El pecho de Lucía se llenó de amargura. Una semana antes, justo el día en que ella le propuso cortar. Aquel día, Jorge había cooperado en todo. Hiciera ella lo que hiciera, él solo asentía y aceptaba. Después de que ella propusiera terminar, tampoco mostró una reacción fuerte, como si hubiera anticipado desde hacía tiempo que ese momento llegaría. Aceptándolo dócilmente, resultó que, ya entonces, él había tomado la decisión de marcharse. Lucía no sabía describir qué sentía en ese instante, cuando decidió prescindir de Jorge. Incluso llegó a preocuparse de que él se aferrara a ella sin soltarse. Después de todo el mundo sabía cuánto la quería. Nadie creía que pudiera rendirse con tanta facilidad. Al verlo cooperar de esa manera, ella pensó que solo estaba retrocediendo para avanzar después. Pero ahora, él se había marchado de forma limpia y definitiva, y en su interior surgió una sensación de vacío difícil de explicar. Lucía había pensado que, incluso si Jorge renunciaba, se quedaría en Ciudad A buscando otro trabajo. Nunca imaginó que regresaría directamente a su ciudad natal. Al mirar ese apartamento que alguna vez estuvo lleno de las huellas de su intimidad con Jorge, le resultaba completamente insoportable que ahora perteneciera a otros. Sacó una tarjeta de su cartera y miró sin expresión a la pareja. Les doy el doble de lo que pagaron. Ven, danme la casa. La pareja hizo un gran negocio. Pronto, encantados, comenzaron a recoger sus cosas y se marcharon. Lucía se sentó en el sofá. Tras unos segundos de silencio, sacó el móvil y le envió un mensaje a Jorge. ¿Por qué vendiste la casa? Apenas lo envió, apareció en la pantalla un signo de exclamación rojo. Lucía se quedó mirando fijamente la línea de texto bajo ese símbolo durante un buen rato. Luego, apretó los dientes y soltó una risa de rabia. Jorge, de verdad que tienes agallas, atreverte incluso a bloquearme. Marcó su número. Como esperaba, también estaba bloqueada. Lucía soltó una risa fría y llamó directamente a su asistente especial. Averigua la dirección de la ciudad natal de Jorge y dámela. Capítulo 10. Arrastrando todo el cansancio acumulado. Subí al avión y no pasó mucho tiempo antes de quedarme dormido. De inmediato caí en una pesadilla. Soñé con una niña pequeña. Tenía 5 o 6 puntos de parecido con Lucía. Entre ella y yo se extendía un río ancho y caudaloso. Ella permanecía en la orilla opuesta, mirándome llorar sin parar, gritando una y otra vez. Papá, ¿por qué mamá no me quiere? Papá. Sentí el corazón desgarrarse como si lo cortaran con un cuchillo. No dejaba de disculparme. Lo siento, lo siento. La pena fue tan intensa que me desperté llorando. Al abrir los ojos, me encontré con una mirada suave y cálida. Era una mujer de más o menos mi edad, de rasgos delicados y aspecto dulce. Me miraba con expresión tranquila. ¿Estás bien? Negué con la cabeza de forma instintiva. Sí, solo tuve una pesadilla. Ella sonrió con suavidad y, conteniendo la risa, me recordó. Entonces, ¿podrías sentarte un poco más recto? Creo que necesito ir a cambiarme de ropa. Solo entonces me di cuenta de que, mientras dormía, había inclinado la cabeza y la había apoyado sobre el hombro de la mujer del asiento de al lado. Cuando lloré en la pesadilla, incluso se me habían escapado lágrimas que mancharon su hombro. Me puse rojo de vergüenza al instante. Perdón, yo pagaré la tintorería. Ella rió. No te pongas nervioso. Es solo una prenda. Fue rápidamente a cambiarse de ropa y regresó enseguida. Al notar mi incomodidad, tomó la iniciativa y me tendió la mano. Ana. Me apresuré a estrecharle la mano. Jorge. Al oír mi nombre, Ana arqueó ligeramente las cejas. ¿El hijo del profesor Aiden Wang? Me quedé desconcertado. ¿Conoces a mi padre? Ana sonrió. Soy tu cita arreglada. La miré con incredulidad. Jamás imaginé que algo así pudiera ser tan casual. Mi ciudad natal, la ciudad de los naranjos, estaba a 2 horas de vuelo de Ciudad A.
En aquel entonces, cuando yo estudiaba en Ciudad A, mi padre fue allí para un intercambio académico y llevó a mi madre con él, queriendo visitarme en la universidad. En el camino ocurrió un accidente de tráfico. Tras ser rescatado, mi padre se recuperó durante un tiempo en Ciudad A y luego regresó a la ciudad de Los Naranjos. Desde entonces, el matrimonio se quedó siempre en la ciudad natal. Ellos sabían que yo trabajaba en el grupo Liu y que era el secretario de Lucía Liu, pero desconocían la otra faceta de mi relación con ella. Agradecidos por la ayuda de Lucía, cada vez que me enviaban productos locales de la ciudad natal, siempre me pedían que le llevara una parte. Incluso cuando subían a la montaña a rezar por amuletos de protección para mí, siempre pedían uno adicional para Lucía. Y ahora que mi edad iba avanzando, mis padres empezaron a presionarme para que volviera a casa a tener una cita arreglada. Acepté de forma casual, sin prestar atención a quién era realmente la persona. Al verme sorprendido y algo incómodo, Ana añadió con iniciativa: mi padre y el tuyo eran compañeros de trabajo. Nuestras casas estaban una junto a la otra. Más tarde, cuando mi padre fue trasladado a Ciudad A, nos mudamos. Cuando éramos pequeños jugábamos mucho juntos, ¿no te acuerdas? Mientras hablaba, hizo incluso un gesto que solíamos hacer de niños. Las imágenes borrosas de mi memoria parecieron disiparse de repente, como si una mano apartara la niebla, y todos los recuerdos acudieron de golpe a mi mente. «Eras tú, la Llorona», exclamé. Ana no pudo evitar reír. Sí, era yo. La observé con más atención. Por la vergüenza, sus mejillas se sonrojaron un poco, murmuró. Pero hace mucho que ya no lloro. La niña pequeña y llorona de entonces había crecido, convirtiéndose en una mujer de carácter dulce y aspecto encantador. Aunque, al observar con detenimiento su rostro ovalado, aún se distinguían vagamente algunos rasgos de la infancia. Tras confirmar su identidad, y con aquellos recuerdos de la niñez como puente, la sensación de extrañeza entre nosotros se disipó en gran medida. Al saber que Ana también regresaba a la ciudad de Los Naranjos, me sentí algo cohibido, pero aún así pregunté: ¿no se habían establecido ya en Ciudad A? Esta vez vuelves a la ciudad de Los Naranjos porque... Ana no ocultó nada y respondió con una sonrisa: el tío Wang llamó a mis padres y les dijo que ibas a volver a casa, así que me pidió que regresara primero para verte. Ellos también se están haciendo mayores y quieren volver a la ciudad natal para jubilarse. Yo vine antes para echar un vistazo a las casas. No esperaba que, aún a medio camino, me encontrara con mi cita arreglada, pero, por suerte, era Ana. A lo largo del viaje, charlando con ella, sin darme cuenta olvidé por completo aquella pesadilla. Como Ana aún no tenía un lugar fijo donde quedarse, la ayudé con el equipaje durante todo el camino y la llevé a casa a comer. Mis padres, en cuanto la vieron, no estaban dispuestos a dejarla marchar. Cuando quise reaccionar, mi madre ya había hecho la cama del cuarto de invitados y le había dicho que se quedara temporalmente en la casa de los Wang durante su estancia en la ciudad natal. Así fue como Ana se quedó a vivir allí. La acompañé por toda la ciudad de Los Naranjos para ver casas y, al final, Ana compró precisamente la que estaba frente a la casa de mis padres. Capítulo 11. Jorge había rellenado la dirección de su ciudad natal desde el mismo formulario de ingreso a la empresa. Incluso durante todos estos años, los padres de Jorge enviaban con frecuencia cosas desde su ciudad natal. Encontrar su dirección no era difícil en absoluto. Sin embargo, cuando la agitación en su corazón se enfrió poco a poco, Lucía se quedó mirando aquella larga dirección durante mucho tiempo, sin llegar nunca a actuar. Todo lo que recordaba del apartamento lo mandó restaurar. Aunque no podía ser idéntico al 100%, al menos se parecía en un 80 o 90% a cuando Jorge vivía allí. Durante un mes entero, su vida parecía seguir un curso normal. Iba a trabajar con regularidad, se ocupaba de los asuntos de la empresa, veía a Makoto de vez en cuando para alguna cita y, ocasionalmente, regresaba a la antigua residencia de la familia Liu para comer con sus padres. Todo parecía normal, pero Lucía sabía que nada era igual. En el apartamento ya no estaba la figura ocupada de Jorge. Incluso ese rastro casi imperceptible de su presencia se había desvanecido, existiendo solo en su memoria. A veces, en mitad de la noche, al despertarse de un sueño, se giraba por costumbre para rodear su cintura con el brazo, pero su mano siempre caía en el vacío. Entonces despertaba por completo y se quedaba mirando, ausente, el espacio vacío a su lado. En la oficina, mientras revisaba documentos, pulsaba instintivamente el interfono y ordenaba: «Jorge, entra», ante el silencio incómodo del nuevo secretario al otro lado de la línea. Solo entonces reaccionaba: él ya había renunciado.
El nuevo secretario tenía buena capacidad de trabajo, pero el café que le servía nunca quedaba colocado en el punto exacto que a ella le resultaba más cómodo, como ahora mismo, que había ingerido por error algo que contenía zumo de mango. Era alérgica. La piel empezó a picarle y a cubrirse de erupciones. El nuevo secretario se puso pálido del susto y dijo con nerviosismo: «Presidenta Liu, la llevo ahora mismo al hospital». Lucía dejó el vaso de vino con calma y estaba a punto de seguir al secretario cuando, de repente, su mirada fue atraída por una figura en la entrada del salón del banquete. Sus ojos se abrieron de golpe. Miró incrédula a aquella persona. Jorge, capítulo 12. Yo tampoco esperaba regresar tan pronto a Ciudad A. Ana rebosaba energía. Ya en la universidad había empezado a emprender y supo subirse a varias buenas corrientes. En estos años, su empresa había crecido de forma imparable y ella se había convertido en una nueva figura destacada del mundo empresarial de Ciudad A. La familia Su y el grupo Liu resultaron estar, además, en el mismo sector. Cuando yo era secretario de Lucía, había tratado muchas veces con la empresa Su, pero jamás imaginé que se tratara de la compañía de aquella compañera de la infancia. Descansé casi un mes en casa. Cuando Ana se enteró de mi experiencia laboral anterior, tomó la iniciativa y me ofreció un puesto. Ana Su tenía la intención de trasladar el núcleo del negocio de la empresa de vuelta a la ciudad de Los Naranjos. Durante ese tiempo, estuve siguiéndola de un lado a otro, muy ocupado, y casi no volví a pensar en Lucía. A veces Ciudad A es enorme, tan grande que Ana y yo, estando durante tantos años en el mismo círculo y en la misma ciudad, nunca nos habíamos cruzado, y a veces es muy pequeña, tan pequeña que la primera vez que acompañé a Ana a una reunión social, me encontré con Lucía. Al oír su voz, levanté la mirada hacia ella. Mis ojos pasaron de reojo por el plato a su lado, tal que solo había dado un bocado. Vi la expresión a punto de llorar de su nueva secretaria y noté los pequeños bultos rojizos que ya habían aparecido en el lateral de su rostro. «Presidenta Liu, ¿ha tenido una reacción alérgica?». El secretario de Lucía recordaba bien lo competente que yo había sido cuando trabajaba en la empresa. Asintió de inmediato, con la voz temblorosa por el susto. «Sí, secretario Wang, ha sido culpa mía. No me di cuenta de que esto llevaba zumo de mango, aunque la presidenta Liu solo dio un bocado. Aún así tuvo alergia. Las alergias podían ser leves o graves. Y Lucía era una persona con alergias severas. En el tiempo que duró la conversación, el sarpullido de su cuello ya parecía haberse agravado un poco. Saqué una pastilla antialérgica del compartimento interior de mi cartera y se la tendí a Lucía Liu. «Señorita Liu, justo llevo una pastilla antialérgica conmigo. Si no le importa, puede tomarla primero». Los ojos de Lucía se iluminaron levemente. Me miró fijamente durante unos segundos. Extendió la mano, tomó la pastilla y se la llevó directamente a la boca. Ambos recordamos el pasado. En aquel entonces, yo acababa de incorporarme al grupo Liu. Lucía era alérgica a muchas cosas. Yo ya era muy cuidadoso, pero aún así, por una ingesta accidental, le salió sarpullido, e incluso se le hinchó la garganta y tuvo dificultad para respirar. Me asusté muchísimo y la llevé al hospital de inmediato. Cuando confirmaron que no corría peligro de vida, por fin solté el aire que contenía y la abracé llorando. Desde entonces, fui todavía más cuidadoso y adquirí el hábito de llevar siempre medicación antialérgica en la cartera, incluso después de marcharme. Ese hábito no había cambiado. Lucía sintió que aquella nube oscura que llevaba más de un mes sobre su cabeza se disipaba de repente, como si Jorge la hubiera apartado con un simple gesto. Su mundo pasó de golpe de la lluvia al sol. Lucía me lanzó una mirada profunda y luego fue escoltada por su secretario al hospital. Yo solo eché un vistazo a su espalda y, con expresión serena, continué acompañando a Ana en las relaciones sociales. Lucía llegó al hospital, se hizo los exámenes, volvió a tomar medicación y recibió suero. Como había tomado la pastilla a tiempo, no fue nada grave. Tras el suero, la reacción alérgica disminuyó notablemente. El secretario pagó los gastos y ella le indicó que se retirara. Lucía se quedó sola en la habitación, jugueteando con el móvil entre los dedos. Desde fuera llegó el sonido apresurado de unos pasos. Lucía levantó la vista y vio a Makoto entrar a toda prisa. Tenía el rostro lleno de preocupación. «Lucía, me dijeron que tuviste una alergia. Me asusté muchísimo. ¿Cómo estás ahora?». Lucía lo miró con frialdad. Hacía ya varios días que no le prestaba atención a Makoto. Durante ese mes, Makoto había ido varias veces al grupo Liu a marcar territorio. Miraba con malos ojos a los empleados varones con un poco más de talento, e incluso había advertido en privado a algunos, obligando a 2 empleados veteranos a dimitir. Una semana antes,
Makoto incluso la había seguido en secreto. Aprovechando que ella no estaba en casa, se coló en el apartamento intentando seducirla. Y lo más grave de todo era que ella había descubierto algunas cosas bastante interesantes. En ese momento, ante el rostro lleno de ansiedad de Makoto, Lucía soltó una risa despectiva. ¿Has venido corriendo porque oíste que tuve una alergia? ¿O porque supiste que Jorge ha vuelto y temes que amenace tu posición? La expresión de Makoto se deformó por un instante. Luego se esforzó por mostrar una cara inocente y agraviada. Lucía, claro que vine porque me preocupas. Soy tu prometido. ¿Cómo puedes dudar de mis sentimientos por ti? La poca paciencia que Lucía aún le tenía se había agotado por completo con sus constantes provocaciones durante ese mes. Lo miró con frialdad. Makoto, tú mismo sabes que solo eres mi prometido. Esta alianza entre familias es solo un intercambio de intereses. Te has pasado de la raya. El compromiso entre las dos familias queda cancelado. En ese momento, el móvil emitió un sonido. Lucía lo abrió de inmediato. En la pantalla apareció la dirección actual donde vivía Jorge. Arrancó la aguja del dorso de su mano y se levantó, caminando hacia la salida. ¿Cancelar el compromiso? La cabeza de Makoto zumbaba. Miró incrédulo la espalda de Lucía. Cuando ella llegó a la puerta, el rostro de Makoto se puso rojo por la ira y la agitación. Ya no pudo contenerse y gritó. Lucía, detente. Lucía no se detuvo. Makoto se abalanzó y se plantó delante de ella. Lucía, no estoy de acuerdo. El compromiso entre las dos familias no es un juego. ¿Cómo puedes cancelarlo solo con una frase? La fiesta de compromiso fue tan grandiosa. Todo el mundo sabe que soy tu prometido. Si lo cancelas ahora, ¿cómo voy a quedar yo? No debí colarme en tu apartamento a escondidas, pero soy tu prometido. Llevamos tanto tiempo comprometidos y ni siquiera me has tocado. ¿Está mal que quiera ser más íntimo contigo? La miró con el rostro lleno de agravio. Lucía bajó la mirada con indiferencia. Su expresión se volvió aún más fría. Makoto, cuando planeaste hacerme quedar embarazada y luego dejar que el bastardo en el vientre de tu exnovia sustituyera a mi hijo, deberías haber pensado en las consecuencias. Dicho esto, dejó atrás a un Makoto completamente atónito y se marchó a grandes zancadas. Las piernas de Makoto cedieron y cayó sentado en el suelo. Todo había terminado. Lucía lo sabía. Capítulo 13. Makoto apretó con fuerza la palma de la mano, el corazón lleno de pánico. Con su exnovia no había sido más que un juego. En realidad, la persona que siempre le había gustado era Lucía. Solo que Lucía, en el pasado, prácticamente no se acercaba a ningún hombre durante todos esos años. La única persona que estuvo a su lado fue Jorge. Por eso él había salido con unas cuantas solo para matar el aburrimiento. ¿Quién iba a imaginar que, justo cuando supo que la familia Liu tenía intención de aliarse por matrimonio con la familia Ito, su exnovia descubriría inesperadamente que estaba embarazada? Ella vino a amenazarlo, si él permitía que diera a luz al niño, iría directamente a buscar a Lucía. Makoto temía que el asunto se destapara y que Lucía lo abandonara. Al mismo tiempo, tampoco podía desprenderse de su propio hijo. Por eso primero tranquilizó a su exnovia y le prometió que, llegado el momento, intercambiarían a los niños de ambas partes. Pero jamás imaginó que Lucía descubriría su plan con la exnovia. Clavando la mirada en la espalda de Lucía, gritó con resentimiento y desesperación. Lucía, aunque canceles el compromiso conmigo, ¿de verdad crees que si te casas con otro joven de una familia poderosa, él será necesariamente limpio? ¿O es que quieres casarte con Jorge, con un origen familiar tan común como el suyo? ¿Crees que la familia Liu lo aceptaría? Solo yo soy el más adecuado para ti. Sin embargo, Lucía no se volvió ni una sola vez. Sus pasos no se detuvieron lo más mínimo por sus palabras. Makoto apretó los puños, rechinó los dientes y, con una mirada llena de odio, escupió mi nombre, Jorge. Desde que volvió, nunca traía nada bueno. Capítulo 14. Yo no tenía la menor idea del alboroto ocurrido en el hospital. Me concentré por completo en acompañar a Ana en los compromisos sociales. Cuando el banquete terminó, Ana ya estaba algo mareada. La sostuve y salimos juntos. El volumen de negocios de la empresa de Ana era enorme. Trasladar todo de vuelta no era algo que pudiera hacerse fácilmente. El mismo día que me incorporé al grupo SU, ya estaba mentalmente preparado para una lucha a largo plazo. Ana alquiló para mí un apartamento justo frente a su casa. Por fin, tras terminar todo el trabajo, el conductor nos llevó de regreso a los dos. Me sentía algo agobiado y abrí la ventanilla para que entrara aire fresco. A mi lado, Ana me observó en silencio durante un rato. La luz de las farolas caía sobre Jorge, haciéndolo parecer un poco solitario.
Antes de regresar a Ciudad A, ella ya había percibido la tensión de Jorge, y sobre los enredos entre él y Lucía. También había escuchado bastantes rumores. Podía sentir con claridad que, después de reencontrarse con Lucía, su estado de ánimo había decaído de forma evidente. Ana habló de repente. Entre tú y Lucía. Guardé silencio unos segundos y luego me giré hacia ella con una sonrisa tranquila. Fue exactamente la clase de relación de la que habrás oído hablar. Miré a Ana con seriedad. Durante más de un mes, la convivencia entre Ana y yo había sido muy agradable. Lucía provenía de una familia extremadamente poderosa, incluso con la mejor educación. En el fondo llevaba consigo ese orgullo y esa distancia propios de las clases altas. Ana, en cambio, había ido escalando paso a paso desde abajo. Sus padres tenían un matrimonio armonioso y un carácter apacible. Ella creció en un entorno lleno de amor. Eso moldeó en Ana una forma de ser equilibrada, cuidadosa, atenta y, al mismo tiempo, con un sentido del humor cálido. Sabía percibir con sensibilidad mis emociones y siempre era capaz de recoger cada tema que yo lanzaba. No era que me hubiera enamorado de ella de inmediato, pero tampoco me desagradaba la idea de casarme con ella. Ana me daba una sensación de cercanía y confianza similar a la de la familia, casi como una hermana. En este momento, entre nosotros había un poco menos que el amor de pareja y un poco más que la simple amistad. No habíamos roto esa fina capa que nos separaba, pero ambos sabíamos que nuestra relación tenía como premisa el matrimonio. No tenía intención de ocultarlo. Justo cuando iba a hablar, Ana se echó a reír de repente. ¿Hablarme de tu pasado con tu exnovia? ¿No te preocupa que me ponga celosa? En mi rostro apareció un atisbo de incomodidad. Nunca pensé en ocultártelo. Fui el amante de Lucía durante 7 años. Dicho así, no era algo de lo que sentirse orgulloso, pero ya que estaba considerando seriamente casarme con Ana en el futuro, nunca pensé en engañarla. Ana me miró de repente y acortó la distancia entre nosotros. En esos ojos pícaros apareció, de forma poco habitual, un rastro de posesividad. Jorge, no me importa cómo haya sido tu pasado. Lo único que me importa es si en tu futuro estaré yo. Me quedé mirándola, atónito. Mi corazón, con un leve retraso, empezó a latir fuera de ritmo. El lugar del banquete no quedaba lejos de donde vivíamos. Ana sonrió de pronto. ¿Te apetece bajar y dar un paseo? Justo me sentía algo mareado por el alcohol. Al oírlo, acepté sin pensarlo. Ana dio instrucciones al conductor para que detuviera el coche. Esa emoción de caída que había surgido en mí tras el reencuentro con Lucía empezó a recuperarse poco a poco. Tomé la iniciativa de explicarlo. Lucía tiene un cuerpo muy propenso a las alergias. Cuando era su secretario, me acostumbré a llevar siempre medicación antialérgica en el bolso. Después de renunciar, simplemente olvidé sacarla. No fue algo que preparara a propósito para ella. Ana sonrió y bromeó. Lo entiendo todo. Apenas llevas unos días en el grupo SU y ya he comprobado lo extraordinariamente competente y profesional que es el secretario Wang. Gracias a que la presidenta Liu te dejó marchar, yo he tenido la suerte de encontrarte. Al verla con esa expresión de me tocó la lotería, no pude evitar reír. La mano de Ana descendió suavemente y tomó la mía. Esa mano pequeña y suave se deslizó en mi palma. Me quedé un instante sorprendido, pero enseguida me relajé, entrelazando los dedos con los suyos mientras caminábamos hombro con hombro. A mitad de camino, los tacones de Ana le rozaron el talón y le dolían bastante, así que, sin más, la cargué a la espalda. Charlábamos mientras regresábamos despacio, con el alcohol subiéndome a la cabeza. Empecé a hablar sin parar de mis recuerdos con Lucía. Ana rodeaba mi cuello con los brazos, apoyaba la mejilla en mi espalda ancha y me escuchaba con dulzura. Dije con voz algo áspera, todos estos años al lado de Lucía, me llevó a ver muchos paisajes y me enseñó muchísimas cosas del mundo laboral. Cada paso que he dado en la vida cuenta, todos los asumo. En realidad no la odio ni me arrepiento, pero tampoco me aferro al pasado. Ana estuvo apoyada mucho rato y, sin darse cuenta, se quedó dormida sobre mi hombro. Al notar que su respiración se volvía pausada, no pude evitar soltar una risa suave. Seguimos caminando y llegamos abajo. Alcé la vista y crucé la mirada con la mujer que estaba allí. Lucía estaba apoyada en la puerta del coche, esperando desde hacía rato bajo el viento helado. El frío no había apagado el fuego de su interior, pero en ese instante, la imagen íntima de Jorge y Ana le heló el corazón por completo. Mientras esperaba bajo el viento, había pensado muchísimas cosas, cómo explicarle todo a Jorge, cómo hacer que volviera a su lado. Había imaginado sus reacciones, sus expresiones, su enfado o su sorpresa, pero nunca imaginó que vería a otra mujer durmiendo con tanta intimidad sobre su hombro.
Un escalofrío le subió desde la planta de los pies. Me llamó con la voz temblorosa. Jorge. Fruncí ligeramente el ceño, pero aún así di unas palmaditas suaves para despertarla, con un tono mucho más amable. Ana. Despierta. Ana abrió los ojos, todavía medio dormida. ¿Ya llegamos a casa? Se movió para bajar y yo la ayudé con cuidado. Recién despierta. Al apoyar los pies en el suelo, se tambaleó. Instintivamente, la sujeté con un poco más de fuerza. Ana terminó cayendo directamente en mis brazos. Lucía, que observaba la escena desde un lado, ya no pudo contenerse. Se acercó de golpe y me agarró del brazo, tirando de mí para separarme. Entre sus cejas había un filo helado. En su voz se mezclaba la ira. ¿Hasta cuándo vais a seguir con esos tiras y aflojas? Ana, al ver el rostro familiar de Lucía, terminó de despertarse por completo. Yo también fruncí el ceño. Levanté la mano para soltarme de su agarre y hablé con un tono mucho más frío. Señorita Liu, ¿qué hace usted aquí? Lucía apretó los dientes y se dirigió directamente a Ana. Señorita Su, Jorge y yo tenemos algo que hablar. Le agradecería que nos dejara a solas. Ana no se movió. Me miró primero a mí, esperando mi decisión. Señorita Liu, si tiene algo que decir, dígalo aquí mismo. Tomé a Ana del brazo y, mirando a Lucía con indiferencia, dije, Ana es mi prometida. No quiero que mi prometida tenga malentendidos. Capítulo 15. El rostro de Lucía se volvió espantosamente feo al instante. Repitió la palabra que acababa de decir. ¿Prometida? Lucía se enfureció de golpe, bajó la mirada hacia mi rostro obstinado y estuvo a punto de reír de pura rabia. Creía que con solo hacer un gesto, el perro fiel que siempre volvía a su lado regresaría obediente. Nunca imaginó que ese mismo perro, enfadado, le mostraría los colmillos y las garras, y que, además, la heriría de verdad. Lucía entornó los ojos y me miró con una expresión profunda y ambigua. ¿Lo nuestro? ¿Estás seguro de querer hablarlo delante de tu prometida? Su tono estaba impregnado de una ambigüedad despreocupada. Fruncí el ceño de inmediato. Tras dudar un poco, aún así me giré hacia Ana y le hablé con suavidad. Vuelve primero, hablaré un momento con ella. Ana preguntó, ¿podrás manejarlo solo? Sonreí. No te preocupes. Ana miró de reojo a Lucía, cuyo rostro estaba sombrío, y me advirtió, llámame en cualquier momento. Asentí. Y solo entonces Ana se apartó a un lado. No podía oír lo que decíamos, pero si pasaba algo, podría acercarse de inmediato. Ese entendimiento tácito entre nosotros hizo que los celos de Lucía se dispararan. No creía que Ana fuera realmente la prometida de Jorge, pero sí veía claramente el interés que Ana tenía por él. Lucía miró la figura de Ana y soltó una risa fría, algo fuera de control. Me lanzó palabras hirientes. ¿Tan inseparables sois? ¿Qué pasa? ¿Este es tu próximo objetivo? ¿Ella sabe que estuviste conmigo 7 años? ¿Sabe que tuvimos un hijo? ¿Sabe cómo jugábamos en la cama? ¿Ella puede satisfacerte en la cama? Basta. Mi expresión también se oscureció. La miré con frialdad, el pecho subiendo y bajando por la ira. Cada vez que se mencionaba al niño, perdía el control y revivía aquella escena. La frialdad de esa mujer, su altivez, la impotencia de no haber tenido elección, hacía que no quisiera ni mirarla un segundo más. Me di la vuelta para marcharme. Lucía, lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Yo también dejé el grupo Liu hace tiempo. Lo que pasa entre Ana y yo no tiene absolutamente nada que ver contigo. Si no quieres que todo lo que tuvimos se convierta en un pasado vergonzoso, cállate. Al ver mi expresión indiferente, el pecho de Lucía se contrajo de dolor. Al segundo siguiente, dio un paso al frente y se lanzó directamente a mis brazos. Al volver a sentir aquel abrazo familiar, la avalancha de celos de Lucía pareció apagarse de golpe. Me rodeó con fuerza, y su tono se suavizó al instante. Con la voz temblorosa, murmuró, te he echado mucho de menos. Mi cuerpo se tensó por completo. Lucía rara vez mostraba una ternura así, y normalmente, lo que seguía era el enredo en la cama. Me puse en guardia de inmediato y, al instante siguiente, sentí como Lucía se inclinaba para besarme. Lucía, no, dije con dificultad, pero ella me rodeó la cintura con un gesto casi autoritario, ignorando por completo mi actitud. Lucía, no hagas esto. Intenté zafarme con esfuerzo, pero ella no se detuvo, como si estuviera convencida de que mi rechazo no era sincero. No pude soportarlo más y, reuniendo fuerzas, la empujé con brusquedad. Ya basta. Capítulo 16. Lucía fue empujada por mí de repente. Dio varios pasos tambaleándose y estuvo a punto de caer al suelo. El ambiente se congeló al instante.
Lucía levantó la cabeza y me miró con incredulidad. La ira se arremolinaba en el fondo de sus ojos. Frunció el ceño. Jorge, tú. Pero antes de que pudiera terminar, una mano apareció de repente desde un lado y golpeó con precisión la mejilla de Lucía. ¡Pa! El sonido fue seco y contundente. Ana no se había ido lejos. Al ver que Lucía me había besado a la fuerza, ya no pudo contenerse y se lanzó hacia adelante. En el rostro de Lucía aparecieron de inmediato las marcas rojas de 5 dedos. Ana me tiró de un brazo y me protegió detrás de ella. Luego giró ligeramente la cabeza para mirarme. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Estoy bien. Ana siempre había sido una persona emocionalmente estable. Nunca antes la había visto tan furiosa. Lucía alzó la vista hacia Ana, que me protegía frente a ella, y soltó una risa fría. ¿Buscas la muerte? Levantó la mano y trató de abofetear a Ana, pero ésta logró esquivarla a tiempo. Me sobresalté al instante. Ana. Ana se lanzó directamente hacia Lucía y ambas comenzaron a pelearse. Tú me das. Yo te devuelvo. En cuestión de segundos. Las dos ya tenían heridas en el cuerpo. Se me partía la cabeza intentando intervenir, pero no lograba separarlas de ninguna manera. Al final, no tuve más remedio que llamar a los guardias de seguridad del complejo residencial. Solo así conseguimos separarlas con dificultad. Lucía, que siempre había parecido tan distinguida y altiva, estaba ahora con la cara hinchada y llena de golpes, completamente desaliñada. Ana, que siempre se veía tan dulce y serena, tenía el cabello revuelto y había perdido toda su compostura habitual. No le presté la menor atención a Lucía. Fui directamente hacia Ana. Al ver las marcas que las uñas de Lucía habían dejado en su rostro, me invadieron la preocupación y el remordimiento. Extendí la mano con cuidado, queriendo tocarle la mejilla, pero temiendo hacerle daño. ¿Estás bien? La expresión de Ana se suavizó. Me miró con ternura. Estoy bien. A un lado, Lucía también estaba dolorida por todo el cuerpo, pero al ver que no le dedicaba ni una sola mirada y solo me preocupaba por Ana, sintió un impulso aún mayor de lanzarse otra vez contra ella. Su corazón estaba lleno de agravio e indignación. Jorge, a mí también me han pegado, y peor que a ella. ¿Cómo puedes preocuparte solo por ella? Le lancé apenas una mirada fría. Ella es mi prometida. ¿Y tú qué relación tienes conmigo? Aunque en el pasado hubiéramos sido amantes, esa relación ya había sido cortada por ella misma. Esa frase mía, helada y distante, hizo que el rostro de Lucía palideciera. Durante 7 años fui su secretario, siempre poniéndola a ella en primer lugar. Ante cualquier peligro, yo era el primero en salir al frente. Si se lastimaba por descuido, yo era quien más se preocupaba. Pero ahora, delante de ella, toda mi atención estaba puesta en otra mujer. En el corazón de Lucía surgió de pronto una sensación inexplicable de agravio. Incluso apareció una pizca de miedo. Miró nuestra cercanía y murmuró, con voz baja, ¿de verdad es tu prometida? Suspiré levemente y entrelacé los dedos con los de Ana. Levanté nuestra mano entrelazada para que Lucía la viera. Señorita Liu, no tengo necesidad de mentirle. Ya se lo dije muchas veces. Iba a volver a mi ciudad natal para una cita arreglada. Ana y yo estamos saliendo con la intención de casarnos. Le ruego que no vuelva a venir a humillarse innecesariamente. Capítulo 17. El color se desvaneció del rostro de Lucía de inmediato. Incluso se olvidó de las heridas. Miró atónita la mano que Ana y yo teníamos entrelazada. Ya no podía engañarse más, en mis ojos estaba escrita la seriedad. Después de 7 años trabajando juntos, sabía que no estaba mintiendo. Aunque nunca había pensado en casarse conmigo, jamás imaginó que yo me casaría con otra persona tan pronto. Tras decir eso, no volví a prestarle atención y tiré de Ana para subir. Voy a curarte. Vivíamos puerta con puerta. Ana no era la primera vez que venía. La hice sentarse en el sofá y fui de inmediato a buscar el botiquín. Ana se recostó, alzando ligeramente el rostro, dejándome aplicarle la pomada. Al ver su cara delicada marcada por esos rastros, sentí a la vez impotencia y dolor. La próxima vez no seas tan impulsiva. Me temo que tardará varios días en desaparecer por completo. Desde que entramos, Ana había hablado muy poco. Ahora me miraba con una intensidad fija. Al oírme, su mirada se oscureció un poco y dijo despacio, no puedo quedarme indiferente viendo cómo alguien besa a la fuerza a mi prometido. Me quedé un segundo en silencio y la miré con culpa. Lo siento, cualquiera se sentiría mal al ver una escena así, dije sin pensar. Ana, si tú quieres. No había terminado cuando Ana estiró la mano de repente, agarró mi corbata y tiró de ella. Me vi arrastrado hacia adelante sin poder evitarlo. Apoyé las manos en el sofá y, de pronto,
Fue como si la rodeara con el cuerpo. La distancia entre nosotros se volvió íntima y ambigua al instante. Al segundo siguiente, Ana se acercó un poco más. Su voz bajó, con un deje de nerviosismo. Jorge, solo quiero que seas mío. Avanzó, y sus labios se dirigieron a los míos. Justo cuando estaban a punto de tocarme, hubo un breve instante de pausa. Ese tiempo era suficiente para que me apartara. Mis manos se tensaron ligeramente. Incluso contuve la respiración sin darme cuenta. Pero, al final, no me aparté. Acepté su gesto en silencio. En los ojos de Ana apareció una sonrisa. Sin dudarlo, me besó. Cuando el beso terminó, Ana se apoyó blanda contra mi pecho. Avergonzada, sin atreverse a mirarme, me incliné junto a su oído y solté una risa suave, con un tono claramente complacido. Descansa pronto, M.M. La acompañé hasta la puerta. Luego regresé. Me di una ducha y me acosté, pensando en el acoso inexplicable de Lucía. No creía que fuera porque no pudiera olvidarme. Probablemente, después de tantos años en los que fui excesivamente complaciente con ella, no se había adaptado a mi marcha. Me había considerado como una posesión suya, y por eso había mostrado esos celos. Mientras pensaba, no pude evitar recordar el beso de Ana. Levanté la mano y toqué mis labios. Mis dedos se encogieron ligeramente en silencio. No me desagradaba. Con la mente hecha un lío, di vueltas un buen rato antes de quedarme dormido. Y Lucía, tras ver con sus propios ojos cómo Jorge y Ana se marchaban, solo pudo irse en coche bajo la mirada vigilante de los guardias de seguridad. No condujo mucho antes de detener el coche al borde de la carretera. Las zonas del rostro y del cuerpo donde Ana la había golpeado le dolían sordamente. Aún así, Jorge no la había mirado ni una sola vez. Ni siquiera le había dedicado una palabra de preocupación. Pero, para ella, más insoportable que el dolor físico era la acidez y la sensación de agravio en su interior. Levantó la mano y la apoyó sobre el corazón, recostándose cansada en el asiento. La euforia al verlo y la decepción amarga de ese momento chocaban violentamente dentro de ella. Los pequeños fragmentos de su historia con Jorge, cosas que antes nunca había valorado, aparecían ahora con claridad en su mente, dulces y a la vez mezclados con amargura. Era un sabor complejo, difícil de olvidar. Lucía cerró los ojos lentamente. Desde hacía tiempo, Jorge ya no era para ella solo un amante al que tratar con ligereza. Él influía en sus emociones, en su alegría, su ira, su tristeza. Por mucho que se resistiera, tenía que admitirlo, ya se había enamorado de Jorge. Capítulo 18. A la mañana siguiente, Ana y yo salimos juntos hacia la empresa. Ya había preparado 2 desayunos. Ana los recibió, pero parecía no atreverse a mirarme directamente a los ojos. Antes podía comportarse con total naturalidad, pero tras aquel beso íntimo, parecía que algo había empezado a cambiar. Noté la incomodidad y el rubor en su mirada. No lo señalé, solo curvé ligeramente los labios en una sonrisa. Al llegar a la empresa, Ana y yo volvimos pronto a sumergirnos en el trabajo. Lucía no apareció durante varios días seguidos. Yo, en cambio, respiré un poco más tranquilo. Sin embargo, cuando acompañé de nuevo a Ana a un banquete, apenas llevábamos un rato dentro cuando de repente vi a Makoto acercarse hacia mí. Al captar su figura por el rabillo del ojo, fruncí levemente el ceño de inmediato. Los ojos de Makoto estaban llenos de rencor. Mientras se abalanzaba hacia mí, alzó sin dudar la copa que llevaba en la mano y lanzó el vino directamente contra mi rostro. ¡Basura! Otra vez. Desde el momento en que lo vi, ya estaba prevenido por si perdía el control. Cuando el vino salió disparado, giré el cuerpo instintivamente para esquivarlo, aunque sabía muy bien que, al tratarse de un líquido, por mucho que evitara una parte, era imposible salir completamente ileso. La humillación parecía inevitable, pero antes de que pudiera reaccionar, Ana dio un paso al frente sin dudarlo y se colocó directamente delante de mí, protegiéndome con su cuerpo. El vino cayó de lleno sobre su espalda, empapando su vestido de gala. La miré, atónito. Ana me protegía mientras preguntaba, ¿estás bien? Negué con la cabeza, todavía sorprendido. Una calidez me inundó el pecho, mezclada con culpa. Debería haber sido yo quien te protegiera, pero a Ana no pareció importarle en absoluto. Me revisó rápidamente, al asegurarse de que no me habían salpicado. Se giró entonces con el rostro sombrío hacia un Makoto Ito paralizado. Ito, más le vale darnos una explicación a mi prometido y a mí. Al ver cómo Ana me protegía entre sus brazos, y al encontrarse con su mirada furiosa, Makoto empezó a temblar de rabia. El día en que Lucía anunció la cancelación del compromiso, él volvió de inmediato a casa para hablar con sus padres y buscar una solución para la familia Ito.
Poder aliarse con la familia Liu ya era escalar demasiado alto. Cuando el padre de Makoto supo de sus planes, se enfureció tanto que le dio una bofetada en el acto. Ese mismo día, el padre de Makoto llevó a la exnovia de su hijo directamente al quirófano, y al día siguiente de la operación, arrastró a Makoto hasta la puerta de la familia Liu para arrodillarse y pedir disculpas, explicándolo todo. Pero, aunque se había rebajado hasta ese punto, Lucía siguió cancelando el compromiso sin vacilar. Makoto lo sabía, todo aquello había ocurrido por culpa de Jorge. Por eso, al verlo, no pudo contenerse y se lanzó contra él. Nunca imaginó que Ana se interpondría. Al ver la forma en que Ana protegía a Jorge, Makoto quedó atrapado en una marea de celos. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre como Jorge podía hacer que Lucía no lo olvidara? ¿Por qué, después de dejar a Lucía, podía encontrar a una mujer que no era inferior a ella en absoluto? Y encima, Ana había dicho que era su prometido. Fuera de sí, Makoto gritó con rabia. Ana, ¿sabes realmente qué clase de basura estás protegiendo? No es más que un juguete. Estuvo con Lucía durante años, y ahora que ella lo echó de una patada, se acerca a ti solo para aprovecharse. Antes de que pudiera terminar la frase, algo helado cayó desde lo alto sobre su cabeza. Makoto soltó un grito de sorpresa y se giró con torpeza. Vio a Lucía sosteniendo un vaso vacío, mirándolo sin expresión alguna. Capítulo 19. Su mirada era fría hasta el extremo. Makoto no pudo evitar estremecerse por un instante. Con el rostro pálido, miró a Lucía. Lucía. Lucía, ¿cómo puedes tratarme así? En los labios de Lucía se dibujó una curva gélida. Sin decir nada más, tomó otra copa de vino y, delante de todos, la volcó directamente desde la cabeza de Makoto. Makoto gritó con fuerza, llevando las manos a la cara para limpiarse el vino, y alzó la vista hacia Lucía con incredulidad. Ella, en cambio, solo lo miró con absoluta indiferencia. ¿Y por qué no podría? Chasqueó los dedos y los guardaespaldas que estaban cerca avanzaron de inmediato. Lucía les ordenó con voz helada. Al señorito le gusta mucho echarle vino a los demás. Llévenlo y hagan que pruebe bien esa sensación. Levantó la mano y señaló despreocupadamente la torre de champán que había a cierta distancia. Sí, señora, respondieron los guardaespaldas al unísono. Dos de ellos se acercaron y arrastraron a Makoto hacia la torre de copas. Makoto se debatía desesperado. Lucía, no, sé que me equivoqué, no me trates así. No, Lucía, maldita. En ese momento, todos los asistentes del banquete volvieron la vista hacia allí. Makoto siempre había sido vengativo. En apariencia, mostraba una sonrisa amable e inofensiva, pero en privado había ofendido a mucha gente. Ahora, no eran pocos los que señalaban y observaban su desgracia con burla. Makoto rompió a llorar, completamente humillado. Suéltenme, déjenme ir. Soy el joven señor de la familia Ito. ¿Cómo se atreven a tratarme así? Los guardaespaldas de Lucía, sin embargo, lo inmovilizaron junto a la torre de champán. En medio del forcejeo, Makoto derribó varias copas por accidente. Los vasos se hicieron añicos en el suelo, y su mano cayó sin querer sobre los fragmentos de cristal. Makoto lanzó un grito de dolor y empezó a temblar por todo el cuerpo. Lucía no mostró ni el más mínimo atisbo de compasión. Se limitó a observar la escena con el rostro impasible. El vino se mezcló con la sangre y se esparció por el suelo. Makoto, atormentado por el dolor y la humillación, terminó perdiendo el conocimiento. Solo entonces Lucía habló de nuevo. Llévenlo al hospital. Cuando se lo llevaron, los camareros limpiaron rápidamente el desorden del salón. El banquete volvió a llenarse de luces, copas y conversaciones animadas, como si nada hubiera ocurrido. Yo observé un rato y pronto perdí el interés. Recordé la escena en la que Makoto, siendo el prometido de Lucía, fue a la empresa a advertirme, y como Lucía se puso sin dudar de su lado, recordé aquella carta de renuncia que nunca llegué a entregar, la frialdad con la que Lucía me ordenó dimitir, y también la crueldad con la que ella misma me empapó con agua helada. Así era Lucía, despiadada. Antes lo fue conmigo, ahora lo era con Makoto. Lucía se giró para buscarme, pero solo alcanzó a ver mi espalda mientras me marchaba del brazo de Ana. Aceleró el paso y se colocó delante de mí, bloqueándome el camino. Su mirada ardía al posarse en mí. Hablemos. Di medio paso atrás. Aunque lo que hiciste ahora podría considerarse una ayuda, fue tu prometido quien me atacó primero. Estamos en paz. Lucía sonrió con amargura. He roto el compromiso con Makoto. En mis ojos apareció un destello de sorpresa, pero no sentí ningún deseo de indagar más. La miré con frialdad. No tenemos nada de qué hablar.
En mi mirada no oculté ni un ápice de cautela ni de rechazo. El pecho de Lucía se contrajo de dolor, casi con humildad. Alzó la mano y me sujetó del brazo. Te lo prometo, solo quiero hablar un poco. Fruncí el ceño y miré a Ana. El corazón de Lucía se oprimió aún más. En esos días, ya había mandado investigar. La relación entre mi familia y la de Ana era muy buena. Incluso nos conocíamos desde niños. Todo lo que yo había dicho era cierto. No estaba jugando al tira y afloja. Realmente había vuelto a casa para una cita arreglada. Y Ana era, de verdad, mi prometida. Reprimiendo sus emociones, Lucía habló primero. Si no te quedas tranquilo, Ana puede esperar a un lado. La miré de reojo. Y Ana también tomó la iniciativa. Te esperaré aquí. Dicho esto, se apartó a cierta distancia, igual que la vez anterior. Solo entonces me giré hacia Lucía y pregunté, señorita Liu, ¿qué es exactamente lo que quiere decir? Lucía bajó la mirada y habló en voz baja. Jorge, sí, si te dijera que me arrepiento, que quiero que vuelvas a mi lado, ¿estarías dispuesto a darme otra oportunidad? Capítulo 20. Lucía contuvo la respiración de manera instintiva y me miró, claramente nerviosa. Yo levanté la vista hacia ella con sorpresa. Nunca imaginé que alguien como Lucía pudiera siquiera plantearse volver atrás. Sin embargo, casi sin dudarlo, negué con la cabeza. No quiero. Lucía me miró fijamente y recalcó, no como amante, sino como pareja formal, como tu novia. Esta vez sí que me sorprendí de verdad. La miré, atónito. Lucía parecía incómoda, pero aún así sostuvo mi mirada con terquedad, con un tono casi humilde. ¿Podría ser? Solo me detuve 3 segundos antes de negar de nuevo. Despacio, ya no se puede volver atrás. La luz en los ojos de Lucía se fue apagando centímetro a centímetro. Me miró y empezó a explicarse con urgencia, con torpeza. Jorge, estuviste a mi lado tantos años, yo podía sentir cuánto te importaba, cuánto me amabas. Las personas que me aman, que se me acercan, son muchas. Tal vez por mi identidad, por mi dinero, o simplemente por mi rostro. Admito que, en su momento, desprecié tu amor, pero cuando empecé a notar algo distinto, sin darme cuenta, ya me había enamorado de ti. Tal vez fue porque siempre que necesitaba algo, tú lo traías de inmediato. Tal vez porque cada vez que me daba la vuelta, estabas allí, dándome una sensación de seguridad. Tal vez por nuestra complicidad en la vida cotidiana, incluso por nuestra sintonía en la cama. Ya te amaba desde hace mucho, solo que me di cuenta un poco tarde. ¿Eso no merece al menos una oportunidad? Su postura era humilde. En el fondo de sus ojos había confusión e incomprensión, como si no entendiera cómo alguien que antes la amó con tanta intensidad podía dejar de hacerlo tan fácilmente y girarse para elegir a otra mujer. Durante los 7 años en el grupo Liu, yo había hecho todo lo posible por acercarme a ella, por estar a su altura. Habíamos luchado codo con codo, atravesado incontables tormentas. Incluso cuando un rival quiso quitarle la vida, yo me interpuse sin dudar. Recibí cuchilladas y resulté herido por ella. La había amado de verdad. ¿Cómo era posible que ahora dejara de amar así de simple? La miré y, por primera vez, sentí que la persona siempre encumbrada, sentada en lo alto del altar, estaba dispuesta a inclinar la cabeza ante mí. Una sensación irreal y absurda brotó en mi interior. Era la primera vez que nos mirábamos frente a frente en una posición tan igualitaria. Al verme en silencio, Lucía se puso nerviosa. ¿No me crees? Antes fui fría contigo no porque me hubiera cansado, sino porque me di cuenta de que había desarrollado sentimientos distintos hacia ti. Desde pequeña recibí una educación de élite. Me enseñaron a priorizar los intereses, a buscar matrimonios entre iguales. Nunca pensé que pudiera enamorarme de ti. Tenía miedo de que influyeras en mis emociones. Así que mi primera reacción fue rechazarlo, huir. Incluso para protegerse a sí misma, se volvió distante conmigo. Cerró rápidamente un compromiso y trazó una línea clara entre nosotros. Levanté la vista hacia ella y dije con calma, te creo. Mi tono era sereno. Al ver que le creía, Lucía sintió una alegría instintiva, pero volví a negar con la cabeza. Pero, Lucía, ya no te amo. La sonrisa que aún no había llegado a formarse en su rostro se congeló por completo. La miré. Y fue como si cayera en un mar de recuerdos, recordando incontables momentos que habíamos compartido juntos. Capítulo 21. Lucía se dio cuenta de algo y, casi por instinto, quiso pedirme que no siguiera hablando, pero sus labios temblaron, y las palabras para detenerme no lograron salir. Ella sabía que lo que estaba a punto de decir la haría sufrir hasta el límite, y aún así, no pudo evitar querer escucharlo. Quería saber por qué. Mi voz,
serena pero fría, llegó a sus oídos. Cada palabra se transformó en una cuchilla afilada, hiriéndola hasta dejarla cubierta de sangre. Hablé en voz baja. Lucía, en realidad enamorarse de ti es muy fácil. Eres excelente, deslumbrante, aunque seas mujer. Tienes un talento extraordinario en el mundo de los negocios. Con una sola indicación tuya, yo podía beneficiarme enormemente, pero amarte, de verdad cansa. Durante 7 años corrí detrás de ti con todas mis fuerzas para poder caminar a tu lado. El pequeño paso que tú dabas con facilidad. Yo tenía que perseguirlo sin dormir, día y noche. Solo podía girar alrededor de ti. Dejé de tener mis propios gustos. Yo existía solo como el secretario de Lucía. Estaba ahí, pero en realidad nunca viví como yo mismo, ni me atreví jamás a ser quien era delante de ti. Tal vez fue en cada instante en que me sentí agotado. Tal vez en esos momentos en que no sabías qué sentías por mí y eras fría un día y cálida al siguiente. Tal vez cuando te oí decirles a tus amigas que nunca te enamorarías de mí. Tal vez fue en el momento en que decidiste desecharme. Tal vez cuando, aun sabiendo que todo era culpa de Makoto, lo defendiste sin condiciones solo porque era tu prometido. Tal vez, cuando te subieron a la mesa de operaciones y perdimos a nuestro hijo. De verdad estoy cansado. Y de verdad, ya no tengo fuerzas para amar. Sonreí con amargura por un instante. Quizá ahora sí me amas de verdad. ¿Pero y qué? Sopesar intereses está grabado en tus huesos. Si no hubiera sido Makoto, habría sido otro hombre. No puedo estar seguro de que, en algún momento del futuro, no volvería a ser abandonado por ti, y yo no tendría forma de resistirme, igual que cuando decidiste acabar con nuestro hijo, y yo no tuve ni siquiera el derecho a oponerme. Esa misma impotencia. No quiero volver a vivir algo así, y además, tú en realidad nunca me conociste. El rostro de Lucía estaba tan pálido que parecía no tener sangre. No volveré a hacerlo, susurró. Quiso decir que me amaba, que no volvería a repetir esos errores, que podía hacer muchas promesas, darme toda la seguridad que necesitara. Quiso decir que después de 7 años juntos, ¿cómo iba a no conocerme? Pero al ver la frialdad en mis ojos, supo que ya no servía de nada. Por mucho que diera, ya no importaba. Había destruido con sus propias manos la confianza que yo tenía en ella. Lucía apenas se atrevía a mirarme a los ojos. En ellos, su reflejo era demasiado miserable. Se dio la vuelta con rapidez y huyó, derrotada. Y justo en el instante en que se marchó apresuradamente, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Ana se acercó y me tomó la mano con suavidad. Me giré y me apoyé en su abrazo. No pude evitar romper a llorar. Estaba despidiéndome en silencio de mi yo del pasado. Como extirpar la carne podrida de una herida. Duele, pero solo así puede empezar a sanar. Creí que, después de dejar todo claro con Lucía, ya no volvería a molestarme, pero no lo esperaba. Unos días después, al salir del trabajo, vi que el ascensor estaba ocupado. Varios operarios entraban y salían cargando muebles. A simple vista, eran muebles carísimos, y además encajaban demasiado bien con los gustos de cierta persona. Una sensación absurda e inquietante surgió en mi interior. Y ese mismo día, el timbre de casa sonó de repente. Miré la cámara del portero automático y vi el rostro frío y delicado de Lucía. No pude evitar sentir una mezcla de incredulidad y fastidio. Abrí la puerta. Inexpresivo. Lucía, en cambio, parecía muy natural. Sonrió y me saludó. Hola, vecino nuevo. Levanté la mano para cerrar la puerta de inmediato. Lucía reaccionó rápido y metió el pie en la rendija. Me miró con urgencia. Jorge, no te enfades. He pensado mucho en lo que dijiste. Todos estos años fuiste tú quien corrió detrás de mí, quien dio tanto por mí. También sufriste mucho. Así que, a partir de ahora, deja que sea yo quien te trate bien. Te demostraré que no volveré a hacerte daño ni a decepcionarte como antes. Solo respondí con 3 palabras. No lo necesito. Y con eso, cerré la puerta de golpe. Lucía se asustó y retiró el pie a toda prisa, por poco sin llegar a lastimarse. Capítulo 22. Nunca imaginé que Lucía tuviera un lado tan descaradamente insistente. A la mañana siguiente, cuando salí para ir a trabajar, ella ya estaba en la puerta de casa, sosteniendo un desayuno. Era justo el que yo solía pedir con frecuencia cuando trabajaba en el grupo Liu. Lucía me lo tendió. Tu favorito de antes. Le lancé una mirada inexpresiva y respondí. Antes lo pedía a menudo no porque me gustara, sino porque a ti te gustaba. Detesto los bocadillos de esa tienda. La expresión de Lucía se quedó rígida al instante. En ese momento, justo enfrente, Ana también abrió la puerta, llevando 2 desayunos en la mano. Tomé uno, y junto con Ana, eché a andar hacia adelante.
Lucía Liu se quedó atónita unos segundos, pero enseguida nos siguió. Entonces, ¿qué te gusta comer? Mañana te lo traigo. La miré de reojo. Señorita Liu, me gustabas más cuando eras arrogante e indomable. Lucía se quedó sin palabras. Ana no pudo evitar soltar una risa. Era la primera vez que Lucía veía mi lado mordaz, incluso algo áspero y frío. Mientras se sentía frustrada, también percibía una extraña novedad. Por fin entendió a qué me refería cuando dije que no me conocía, y por fin comprendió por qué había dicho que estaba cansado. De pronto sintió algo de pena y algo de tristeza. Yo me había esculpido a mí mismo en la forma que a ella le gustaba, y poco a poco me fui perdiendo. Pero lo que forma parte de uno mismo, ¿cómo puede abandonarse con tanta facilidad? Así que, cubierto de heridas y agotado hasta el límite, fui yo quien decidió dejarla atrás. Lucía no se desanimó. Al contrario, cuanto más chocaba, más se empeñaba. Al día siguiente empezó a variar los desayunos, preparando varios de distintas tiendas cada vez, por si acaso alguno era de mi gusto. Cada mañana, nada más llegar a la empresa, recibía flores que ella enviaba. Yo las tiraba a la basura o se las regalaba a algún compañero en cuanto las veía. Cada vez que volvía a casa, había varios paquetes colgados en la puerta, regalos que ella había comprado personalmente para mí, aunque yo los devolvía sin dudarlo, dejándolos otra vez frente a su puerta, sin aceptar ni uno solo. Pensé que alguien tan orgullosa como ella no aguantaría muchos días, pero no esperaba que persistiera durante un mes entero, sin rendirse lo más mínimo. Por mucho que la rechazara, no servía de nada. Prácticamente toda Ciudad sabía ya que ella me estaba persiguiendo. Incluso sus amigos fueron turnándose para venir a convencerme de que me reconciliara con Lucía. Yo no tenía la menor intención de volver atrás. Al contrario, estaba harto. Lo único que me preocupaba era que Ana pudiera malinterpretarlo. Entre Ana y yo había una gran complicidad. Nos respetábamos mutuamente, nos conocíamos desde niños, y aunque pasaron muchos años sin vernos, Ana seguía siendo casi la persona que mejor me entendía. Yo tampoco ocultaba mis pensamientos. Con ella me sentía cómodo, relajado. Si tuviera que elegir a alguien para pasar el resto de mi vida, no dudaría en elegir a Ana. Ana no decía mucho, pero cada vez que Lucía hacía algo, ella solía hacer todavía más. Si Lucía me compraba desayuno, Ana se metía en la cocina y preparaba personalmente lo que a mí me gustaba. Si Lucía me enviaba regalos, aunque yo los devolviera, Ana me compraba aún más. Si yo decía que no quería aceptarlos, ella extendía las manos y decía que eran recompensas para los empleados, que ya no se podían devolver. Si seguía rechazándolos, decía que eran regalos para su prometido y me preguntaba si no los aceptaba porque no estaba satisfecho con ella como futura esposa, con una mujer hermosa y gentil haciéndome pucheros, cargada de regalos y empeñada en agradarme. Me resultaba muy difícil negarme. Al final, casi siempre terminaba aceptándolos, y ella aprovechaba para besarme hasta quedarse satisfecha. Si todo quedara solo entre Ana y yo, todavía podía tener cierto aire divertido de cultivo de sentimientos entre prometidos. Pero con Lucía de por medio, aquello empezaba a parecer un auténtico campo de batalla emocional a tres bandas. Incluso las empresas Sui Liu parecían haberse convertido en rivales declarados, enfrentándose abiertamente con una intensidad feroz. Yo estaba agotado de lidiar con todo eso cuando, justo entonces, surgió una negociación que requería viajar a la ciudad vecina. Ana Su no podía ausentarse, así que yo hice las maletas esa misma noche y partí. Capítulo 23. En el momento en que aterricé en la ciudad vecina, surgió en mí una sensación extraña de peligro, como si alguien me estuviera observando. De forma instintiva, examiné los alrededores, pero todas las personas que pasaban parecían simples transeúntes. Todos me parecían sospechosos, pero al mismo tiempo daba la impresión de que solo estaba pensando demasiado. Aceleré el paso. Salí pronto del aeropuerto y me reuní con los compañeros de la ciudad vecina. Tras encontrarnos, esa sensación de estar siendo vigilado se atenuó un poco. No le di más vueltas, no fui al hotel a descansar, sino que me dirigí directamente con ellos a la sucursal. Después, junto con el equipo de la sucursal, fuimos a ver al socio comercial. Tras un día entero de trabajo intenso, regresé finalmente al hotel. Apenas terminé de acomodar mis cosas cuando sonó el teléfono. Al ver que era una llamada de Ana, una sonrisa se me escapó de forma inconsciente y contesté. Charlamos con naturalidad sobre el progreso del trabajo de ese día. Este proyecto debía haberlo negociado Ana en persona, pero al verse retenida por otros asuntos, fui yo quien decidió venir primero para cerrar el acuerdo. Mientras hablábamos,
Oí vagamente el sonido de alguien pasando una tarjeta para abrir la puerta. Sin embargo, la puerta no se abrió. Al entrar, yo mismo había echado el cerrojo y también asegurado la cadena. Fuera hubo un instante de silencio y, enseguida, sonó el timbre. Mi conversación con Ana se interrumpió. Caminé hacia la puerta. El timbre seguía sonando, acompañado de la voz educada y suave de una mujer. Buenas tardes. Disculpe la molestia. Según el sistema, hay una anomalía en la información de su registro y necesitamos verificarla de nuevo con usted. No pensé demasiado. Con el móvil en la mano ya estaba frente a la puerta, levantando la mano para abrir. Al otro lado del teléfono, Ana también oyó el ruido y dijo con extrañeza, ¿anomalía en el registro? Este hotel es uno con el que la sucursal colabora a largo plazo. ¿Cómo podría surgir algo así de repente? Antes de que Ana terminara de hablar, recordé de golpe aquella sensación de haber sido seguido al salir del aeropuerto, y también el sonido de hace un momento, cuando alguien intentó abrir la puerta directamente. El corazón me dio un vuelco. Retiré la mano del picaporte de inmediato. Miré por la mirilla. En efecto, había una sola mujer con uniforme del hotel llamando a la puerta. Aún así, no me atreví a relajarme. Tras pensarlo un momento, fui hasta la mesilla y llamé a recepción por el teléfono interno. Hola, hay una empleada llamando a la puerta de mi habitación diciendo que hay un problema con mi registro. Quisiera confirmar si eso es correcto. Apenas terminé de hablar, la recepcionista respondió con desconcierto. No tenemos ningún aviso de eso. La voz de recepción se filtró también al teléfono móvil. Ana reaccionó de inmediato. Jorge, no abras la puerta. Llama ahora mismo a seguridad del hotel para que suban. Me apresuré a decirle a recepción. Seguridad. Hagan subir inmediatamente a seguridad a mi habitación. Justo al terminar la frase, desde fuera llegó el sonido violento de una patada contra la puerta. Me estremecí de pies a cabeza. En el teléfono, Ana gritó con urgencia al conductor. Más rápido. Jorge, no tengas miedo. Voy de camino. Ella, al terminar su trabajo, ya había salido hacia la ciudad vecina para darme una sorpresa. Nunca imaginó que se encontraría con una situación así. La habitación en la que me hospedaba era una suite con sala de estar. La puerta principal estaba siendo golpeada con fuerza. Parecía a punto de ceder. Corrí al dormitorio. Cerré también esa puerta con llave y busqué apresuradamente algo para atrancarla desde dentro, intentando ganar tiempo antes de que irrumpieran. Pero casi en el instante en que empujé una pequeña mesa contra la puerta del dormitorio, la puerta principal fue derribada de una patada y cayó al suelo con estruendo. Oí claramente una voz que me resultó aterradoramente familiar. Jorge, a ver cuánto tiempo más puedes esconderte. Makoto. Capítulo 24. Nunca imaginé que Makoto me seguiría hasta la ciudad vecina solo para atacarme. Apreté los dientes. Makoto, ¿estás loco o qué? Que yo supiera, aunque nunca fui cercano a Makoto, tampoco lo había provocado jamás de forma activa. Al contrario, siempre había sido el quien no me soltaba. Desde fuera de la puerta, la voz de Makoto sonaba arrogante y violenta. Me robaste a mi mujer. ¿De verdad creíste que te dejaría así como así? En Ciudad A tienes a Lucía y a Ana protegiéndote, pero aquí, quiero ver quién más puede protegerte. Debido a que Lucía había advertido a la familia Ito, durante ese tiempo sus padres lo habían mantenido encerrado en casa, sin permitirle salir. ¿Cómo iba a tragarse Makoto Ito una humillación así? No podía enfrentarse a la familia Liu, pero ¿acaso no podía con Jorge? Si no fuera por Jorge, ¿cómo habría acabado siendo blanco de la familia Liu? Desde hacía tiempo ya lo odiaba hasta los huesos. Solo que Lucía y Ana habían estado vigilando de cerca. Ahora que por fin yo había salido de Ciudad A, él llevaba tiempo esperando precisamente esta oportunidad. Dio órdenes a sus guardaespaldas. Rápido, echad la puerta abajo. Casi en el mismo instante en que terminó de hablar, uno de los guardaespaldas levantó la pierna y dio una patada brutal a la puerta del dormitorio. La cerradura de esa puerta no era ni de lejos tan resistente como la de la entrada principal. Retrocedí varios pasos de inmediato y, como era de esperar, al segundo siguiente, la puerta fue derribada de una patada. En la entrada había varios guardaespaldas corpulentos. Detrás de ellos, Makoto me observaba con una mirada helada. Al ver el móvil que llevaba en la mano, Makoto hizo una seña con los ojos. Un guardaespaldas se acercó de inmediato, me arrebató el teléfono y lo estrelló con fuerza contra el suelo, haciéndolo pedazos. Intenté resistirme, pero al instante siguiente ya estaba inmovilizado por dos de sus hombres. Uno de los guardaespaldas me dio una patada directa en la parte posterior de la rodilla. El dolor fue tan intenso que caí de rodillas al suelo.
Makoto se acercó y me miró desde arriba, con condescendencia. Jorge, ¿no te esperabas que llegara este día? Enganchando a Lucía y aprovechándote de Ana, estás muy orgulloso, ¿verdad? ¿Crees que por fin ibas a subir de categoría? Abrió la pequeña bolsa que llevaba consigo y sacó una botella llena de líquido. Al mirarme, sus ojos estaban cargados de odio. Quiero ver, cuando te arruiné esa cara, ¿quién más estará dispuesta a casarse contigo? Casi al terminar la frase, destapó la botella y lanzó el líquido directamente hacia mí. Yo ya había adivinado qué era lo que tenía en la mano. El rostro se me volvió completamente pálido y, presa del terror, cerré los ojos con fuerza. De pronto, escuché junto a mi oído un grito lleno de angustia. Jorge. Al instante siguiente, fui envuelto por completo en un abrazo familiar. Una mujer me estrechó con fuerza, cubriéndome casi por completo, como si quisiera protegerme de todo. Después, un olor penetrante y desagradable se extendió por el aire. El cuerpo de la mujer que me abrazaba se tensó de golpe y tembló por un instante. La voz incrédula de Makoto resonó. «Lucía, ¿qué haces aquí, tú?» Al mismo tiempo, los guardaespaldas de Lucía irrumpieron rápidamente y redujeron a todos los hombres que Makoto había traído. Lucía me soltó entonces, bajó la mirada y empezó a revisarme con cuidado, comprobando si estaba herido. Cuando confirmó que no me había pasado nada, dejó escapar un suspiro de alivio. Menos mal que llegué a tiempo. Al ver su rostro pálido y el sudor frío que le empapaba la frente, mis ojos se enrojecieron al instante. Lucía, ¿cómo? Lucía esbozó una sonrisa algo forzada. Recibí un aviso de que Makoto había escapado a escondidas a la ciudad vecina, y justo tú estabas aquí por trabajo. Me preocupaba que pudiera pasar algo. Por suerte, llegué a tiempo. Mientras hablaba, sus párpados se fueron volviendo cada vez más pesados. De pronto, todo se oscureció ante sus ojos y su cuerpo se desplomó hacia adelante. La abracé instintivamente, evitando que cayera al suelo. Y fue en ese momento cuando vi su espalda. El ácido sulfúrico que Makoto había arrojado había caído por completo sobre ella. Aunque la ropa había servido de barrera, su espalda ya era un desastre sangriento. Las lágrimas brotaron con más fuerza, junto a sus guardaespaldas. La llevé de inmediato al hospital. Tras mucho esfuerzo, Lucía fue llevada al quirófano para ser operada de urgencia. Poco después, Ana también llegó apresuradamente. Al verme frente al quirófano, Ana corrió hacia mí y lo primero que hizo fue comprobar si yo estaba herido. Con los ojos enrojecidos, dije, «Estoy bien». Todo cayó sobre Lucía. Ana apretó con fuerza mi mano. «Ella va a estar bien». Ana movilizó de inmediato a los mejores médicos para atender a Lucía. La operación fue un éxito. Lucía salió del peligro, aunque en su espalda quedarían cicatrices imposibles de eliminar por completo. Me quedé en el hospital cuidándola hasta el día en que se recuperó y le dieron el alta. Durante ese tiempo de convivencia, Lucía lo comprendió con total claridad. Jorge ya no la amaba. Hacia ella solo quedaba gratitud. Delante de ella, Jorge siempre lo organizaba todo a la perfección. Lo dejaba todo arreglado, todo bajo control. Pero frente a Ana, en cambio, se relajaba, se permitía cometer errores. El día del alta, Ana y yo fuimos juntos a recogerla. Lucía miró a Ana, que estaba a cierta distancia, y me preguntó, ¿seguiremos siendo amigos en el futuro? Me quedé un momento en silencio y luego asentí. Lucía abrió la boca. Cuando os caséis, acuérdate de enviarme la invitación. Antes de terminar, se detuvo de repente. Olvídalo, mejor no la envíes. Prefiero no saberlo. La miré con suavidad y no dije nada más. Después de salir del hospital, Lucía no volvió a molestarme. Makoto Ito fue encarcelado por causar daño intencionado. Por mucho que la familia Ito intentó interceder, no sirvió de nada. Las empresas Liu y Su ya no se enfrentaron como antes. Al contrario, unieron fuerzas y terminaron llevando a la familia Ito a la bancarrota. Medio año después, Ana Su y yo celebramos nuestra boda, tal como había prometido. No envié invitación alguna, pero el día de la boda, aún así, la vi a lo lejos. Entre la multitud, llevaba mascarilla y gorra, vestida de manera discreta. Un año más tarde, Ana descubrió que estaba embarazada. En ese momento, Lucía estaba ocupada trabajando en su oficina. Al recibir la noticia, se quedó inmóvil. No fue capaz de leer ni una sola palabra del documento que tenía delante. Pensó en el hijo que había tenido con Jorge. En realidad, alguna vez había considerado la posibilidad de dar a luz a ese niño, pero en aquel entonces, al final, tomó una decisión de la que se arrepentiría toda su vida. Si no hubiera abortado a aquel niño, si hubiera podido reconocer a tiempo sus propios sentimientos y haber valorado bien a Jorge,
¿Serían ahora ellos una familia feliz de 3? Pero, por desgracia, en la vida nunca existen los sí. Al final, había perdido para siempre lo más valioso de toda su vida,